Gracias por formar parte de esta comunidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción hace que este proyecto siga creciendo. Y si quieres apoyar directamente y acceder a capítulos antes que nadie, puedes unirte como miembro del canal. Ahora prepárate, porque la historia comienza. Jujutsu Kaisen, convirtiéndose en el más fuerte como Yuji Itadori. Capítulo 1. En la inmensidad del espacio infinito, una estación espacial flotaba junto a un colosal planeta azul, el planeta donde la evolución se convirtió en el principal factor que lo diferenciaba de la mayoría de los demás. El planeta Tierra. Pero este pequeño planeta era irrelevante en ese momento. La verdadera atención se centró en un astronauta, que fuera de la estación espacial, estaba demasiado ocupado con algunos cables en sus manos, usando alicates para cortarlos y reconectarlos. Mientras otros astronautas estaban demasiado ocupados relajándose dentro de la estación o con sus propios asuntos, un solo astronauta estaba haciendo mantenimiento afuera. Pero, aunque a la mayoría de la gente le molestaría tener que hacer el trabajo solo, a ese astronauta no podía importarle menos. De hecho, disfrutaba salir de la estación, flotando en el espacio mientras tenía la oportunidad de mirar el inmenso planeta azul que conocía como su hogar. Fue refrescante. Las estrellas infinitas cubrían toda la oscuridad de ese espacio, lo suficientemente cerca para verlas, pero lo suficientemente lejos para saber que tal vez nunca podrían alcanzarlas. Aterrador, pero intrigante al mismo tiempo. ¿Cómo estás, Mark? Mark, el astronauta que estaba afuera, parpadeó de repente cuando una voz sonó en sus auriculares, reconociendo inmediatamente la voz de la mujer encargada de monitorearlo mientras él realizaba mantenimiento. Bella, pensé que me habías abandonado aquí. Me estaba sintiendo solo. Mark bromeó con la mujer, oyendo un suspiro del otro lado de la línea. Deja de bromear, además odias que interrumpa tu música. Mark, que no podía negar ese hecho, se concentró nuevamente en los cables en sus manos y regresó brevemente para responder la primera pregunta de la mujer. Tuve que cambiar los cables del sistema de comunicación. Por alguna razón, estaban en un estado deplorable. Informó y, al no escuchar respuesta del otro lado, cerró el panel frente a él cuando finalmente terminó. Vuelvo al interior de la estación, declaró sin esperar respuesta mientras comenzaba a caminar hacia la entrada de la estación. Pero, mientras Mark pensaba que su regreso sería como las cientos de veces que lo había hecho, algo extraño llamó su atención. Una luz, tan tenue que fácilmente podría disfrazarse de estrella, pero Mark la notó fácilmente. Esto le hizo fruncir el ceño, después de todo, una luz extraña en medio del vacío del espacio no era realmente algo común de ver. Entonces, ver algo así era intimidante, incluso para alguien como él, que había arriesgado su vida solo para llegar al espacio. Bella, dime, tú también estás viendo esto, ¿verdad? Preguntó con cierta tensión. No podía estar volviéndose loco. Vivir en el espacio podía volver paranoicos a los astronautas, pero Mark era alguien que nunca había tenido problemas con eso. Mark, regresa inmediatamente. Al recibir respuesta, sus ojos se abrieron de par en par al notar la urgencia en la voz de la mujer que él conocía como la persona más tranquila de la estación. Esto lo hizo moverse de inmediato. Pero, haciéndolo quedarse paralizado, sus ojos se abrieron cuando esa extraña luz de repente se expandió, creciendo hasta volverse incluso más grande que la estación espacial. Maldición. Se dio cuenta de que lo que fuera que estaba sucediendo no estaba orquestado por humanos de ninguna manera. Porque en el momento siguiente, esa luz, que estaba a una distancia segura, apareció de repente frente a la estación, acercándose cada vez más mientras amenazaba con engullirla. Mark, ignorando por completo los gritos desesperados que se oían en sus auriculares, miró fijamente aquella luz con una fascinación aterradora. Sus ojos emitían ahora un brillo extraño, el cristal de su casco impedía ver su rostro. ¿Así que esto es todo? Apartando su atención de la luz que estaba a centímetros de envolverlo por completo, dio una última mirada al planeta Tierra. Mark tuvo una vida tranquila. Se graduó, se casó con una mujer hermosa y a los 27 años consiguió el trabajo de sus sueños. No se arrepentía y la muerte no le asustaba. Lo único que podría haber deseado en ese momento era la oportunidad de despedirse de las personas importantes de su vida. Pero desafortunadamente, cuando su cuerpo fue envuelto por esa luz, se dio cuenta de que eso sería imposible.
Así que solo podía contentarse con lo que tenía en ese momento. Sus últimos recuerdos de la gran vida que tuvo. Bueno, no podría haber pedido nada mejor. Cuando su rostro estaba a punto de ser engullido, una sonrisa confiada apareció en sus labios. Tráelo. Silencio. El 23 de julio de 2028, la estación espacial y su tripulación habían desaparecido por completo. Buen día. Con una voz extraña saludándolo, un Mark somnoliento abrió lentamente los ojos y levantó la cabeza para encontrar una figura frente a él. Su visión estaba lo suficientemente borrosa como para no poder distinguir sus rasgos. ¿Qué diablos pasó? Murmurando, la confusión en su cabeza le impidió darse cuenta cuando sus palabras salieron completamente diferentes a lo que estaba acostumbrado. Estás en una situación bastante delicada. Déjame presentarme. Mark cerró los ojos por un momento y luego los abrió para que su visión finalmente estuviera clara. Soy Gojo Satoru, un profesor a cargo de los estudiantes de primer año en la Universidad de Técnicas Mágicas. Ahora, respóndeme. ¿Cuál de ellos eres ahora? Capítulo 2. Mark apenas podía recordar el contenido de la conversación que había tenido con Gojo Satoru. De hecho, sentía que actuaba de manera más automática que cualquier otra cosa. Todo aquello era todavía muy irreal para él. Ejecución, Sukuna, maldiciones. Conocía el origen de estos términos. Jujutsu Kaisen. Un anime que uno de sus compañeros de la tripulación de la estación espacial insistió en que viera. Al final, como no tenía mucho más que hacer, Mark decidió darle una oportunidad. Le pareció interesante la trama y se comprometió a verla completa. Desafortunadamente, el fenómeno que lo arrastró a este mundo había llegado antes de que pudiera completar la historia. Sentado en el sofá de su casa, Mark miraba sus manos con interés, apretando los dientes mientras un rayo de dolor le atravesaba la cabeza. Aún sabiendo que ahora se encontraba en un mundo ficticio, ese no fue el hecho principal que lo sacudió. Sino que más bien, ahora se había convertido en una persona completamente diferente. Se había convertido en Yuji Itadori, el protagonista principal de la historia. Se había convertido en el recipiente de Sukuna, alguien destinado a sufrir desde el principio hasta el final de la historia. Este fue el hecho principal que lo dejó tan conmocionado. Maldición. Sosteniendo su cabeza, apretó los dientes mientras un poderoso dolor amenazaba con explotarle la cabeza. Desde el momento en que se encontró en este mundo, los recuerdos de la vida de Yuji invadieron su cabeza. Era capaz de detallar cada uno de los cumpleaños de Yuji, y esto no era nada agradable. Tanta información invadiendo su mente le causaba un dolor interno insoportable, hasta el punto de que casi se desmayaba incontables veces durante el día. Afortunadamente, Mark tenía cierta tolerancia a los dolores de cabeza debido a su trabajo, por lo que pudo soportarlos. Pero aún así, era irritante recibir un montón de recuerdos seguidos de un dolor agudo. Esta vez, los recuerdos del enfrentamiento de Yuji y Megumi con una maldición en la escuela, seguido de Yuji tragándose uno de los dedos de Sukuna, invadieron sus pensamientos. Parecían ser los últimos recuerdos que recibiría. Recibir los recuerdos de Yuji fue extraño. Parecía que de alguna manera alteraban su propia personalidad. Por lo que había notado, no compartía los pensamientos de Yuji ni compartía el mismo cuerpo. Se había apropiado por completo del cuerpo del niño, dejando solo sus recuerdos atrás. Pero aún así, de alguna manera pareció afectar a Mark. El sentido de justicia del muchacho era fuerte, lo suficientemente fuerte como para fusionarse con el propio sentido de justicia de Mark. Incluso después de haber tomado posesión del cuerpo de Yuji, Mark podía decir que el niño no había desaparecido por completo. Ahora, en cierto modo, era parte del propio Mark. Relajando su cuerpo cuando el dolor finalmente desapareció, Mark, ahora Yuji, miró al techo con una expresión abatida. En ese momento no sabía qué hacer. Al tener un amplio conocimiento sobre su propio futuro en ese mundo, había muchas cosas por hacer, pero ¿era eso realmente lo que quería? Mark tenía una vida tranquila antes de ser tragado por esa extraña luz. No tenía que lidiar con nada parecido a lo que este mundo tenía para ofrecer. Aunque para muchos vivir en un mundo de anime sería como un sueño, Mark todavía no había aceptado del todo este hecho. Lidiar con Kenjaku y otras maldiciones que intentaban traer de regreso a Sukuna, mientras en el proceso lo atormentaban matando a sus aliados, no era algo que Mark deseara. Pero aún así, no quería rendirse.
Habiendo recibido la oportunidad de vivir en otro mundo, quería aprovecharla al máximo y no ser simplemente un esclavo del destino. Aún tenía dudas en su corazón, pero sabía que simplemente esperar y tener la esperanza de que todo se resolviera por sí solo no sucedería. Necesitaba actuar, necesitaba decidir. Y aún sin saber si realmente era la decisión correcta, decidió tomar el camino seguro. Seguiría de Gojo Satoru a la escuela de Jujutsu. Sentados en los bancos del parque, Itadori y Gojo estaban uno al lado del otro mientras el más joven miraba un dedo extraño con disgusto en su rostro. Después de compartir con Gojo su deseo de ayudar a la gente, Gojo rápidamente le dio uno de los dedos de Sukuna que poseía. Los diálogos de la historia original no eran algo que Yuji pudiera recordar con claridad, pero basándose en la personalidad del ex Itadori, pudo responder con sinceridad, lo que afortunadamente hizo que Gojo no sospechara nada. Además, no era como si Gojo conociera a Itadori lo suficientemente bien como para sospechar su cambio de personalidad. Maldita sea, esto es asqueroso. Yuji, mirando ese dedo demoníaco, no pudo evitar señalar. Yuji, incluso con los recuerdos del ex Itadori frescos en su mente, todavía dudaba en tragarse ese dedo. La comida espacial era mala, pero nada comparado con tragarse el dedo de un cadáver. Maldición. Pero, cerrando los ojos, se metió el dedo en la boca y se lo tragó entero. La sensación del dedo raspándole la garganta le hizo fruncir el ceño con disgusto. Pero antes de que pudiera pensar en lo asqueroso que era, sus ojos se abrieron cuando una poderosa energía surgió a través de su cuerpo. Yuji pudo sentir claramente el absurdo aumento de poder que recibieron sus músculos por un momento, esa extraña energía recorriendo su cuerpo salvajemente. ¡Cuánta energía! Puedo sentir claramente este poder monstruoso. Pero, justo cuando el poder había aparecido de repente, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Itadori apretando los puños mientras se aseguraba de recordar esa sensación. Este poder, si puedo asimilarlo, puedo aumentar el nivel de mi energía maldita. El antiguo Yuji originalmente podía usar energía maldita, pero no recuerdo que igualara el poder de Sukuna según los dedos que consumió. Itadori frunció el ceño. Si puedo hacer eso, puedo cambiarlo todo. Mi vida se volverá infinitamente más pacífica. Gojo sonrió al ver cómo el chico volvía a la normalidad después de tragarse otro dedo. Se dio cuenta de que Itadori era definitivamente un talento que solo aparecía una vez cada 1000 años. Me imagino que todo está bien ahora, ¿verdad? Gojo preguntó. Yuji se puso de pie mientras miraba sus puños con un extraño interés. Aunque los recuerdos del antiguo Itadori se mezclaban con los suyos, estaba lejos de ser como el antiguo dueño de este cuerpo. Tenía sus propios pensamientos con respecto a su ejecución, e incluso con los recuerdos del niño afectando su personalidad, no era tan altruista como Yuji. No aceptaría su ejecución. Si tuviera que someter por completo a Sukuna para seguir viviendo, encontraría la manera de lograrlo. Si en el futuro los superiores todavía querían su muerte, entonces mataría a cada uno de ellos. Pero por ahora, su objetivo principal era volverse lo suficientemente fuerte para que un día pudiera decirle esas palabras en voz alta. Sí. Yuji se volvió hacia Gojo y sonrió con determinación. Sus ojos emitían un brillo que hizo sonreír al hechicero más fuerte. Vamos. Muy bien, entonces vámonos. Gojo aplaudió y se puso de pie. Parece que ustedes dos están acabados. Sorprendido por una nueva voz, Itadori se giró para ver a Megumi parada justo detrás de él. ¡Qué sigiloso! Oh, Fushiguro. Te ves mejor. Yuji sonrió al ver al hijo de Toji. Al menos, mucho mejor que la última vez que te vi. Te veías bastante deprimido. Me estoy recuperando, suspiró Megumi, con la mirada fija en Itadori durante varios segundos. Itadori, parece que has cambiado un poco. Yuji se sorprendió por esas palabras, pero rápidamente ocultó su reacción, una sonrisa nerviosa apareció en sus labios mientras se rascaba el cuello. Bueno, saber que estoy destinado a ser ejecutado puede cambiar la perspectiva de vida de alguien. Yo puedo entender eso. Bueno, ya que todo está arreglado, vamos. Gojo se dio la vuelta y les hizo una señal a los dos para que lo siguieran. Los dos adolescentes intercambiaron miradas por un momento antes de seguir al hombre. Capítulo 3. Al mirar la gigantesca escuela que parecía un santuario en medio de las montañas, Itadori no pudo evitar maravillarse.
Verlo en una pantalla de anime nunca podría compararse a ver el lugar en persona. Estando allí, viendo la verdadera escuela de Jujutsu frente a él, le hizo comprender que realmente era real. Pero aún así era una visión surrealista ante sus ojos. Ah, se me olvidó decírtelo, pero tendrás una entrevista con el director de la escuela, dijo de repente Gojo, que caminaba a su lado, llamando la atención de Yuji. Y si desapruebas, no podrás transferirte, así que haz lo mejor que puedas. Gojo levantó el pulgar para animarlo y esbozó una pequeña sonrisa mientras continuaba su camino. Creo que esta información no debería dejarse para el último momento. Al ver al hechicero sonreír, Itadori no pudo evitar pensar en él. Gojo era extraño, por decirlo menos. Itadori no lo conocía lo suficiente como para describirlo con precisión, pero podía decir que el hombre era sin duda una buena persona. Por supuesto, conocía su personalidad por el anime, pero ver a alguien y conocerlo en persona eran cosas completamente diferentes. Era una lástima saber cuál sería su destino en ese mundo. Aparte de tu fuerza, eres patético. Itadori, sorprendido cuando de repente surgió una nueva voz, sintió algo extraño en su mejilla, sus dedos se movieron para encontrar una hendidura que parecía una boca. Y de inmediato se dio cuenta de quién había interrumpido la conversación. Oye, bicho raro. Quítate de mi vista. Al golpearle la boca con una bofetada, pareció desaparecer. Sukuna seguía siendo un misterio para Itadori. La maldición más poderosa aún no había intentado contactar con él y esta era la primera vez que tenía algún tipo de interacción. Temía que Sukuna tuviera acceso a sus pensamientos y recuerdos, pero si ese fuera el caso, Itadori creía que al menos haría algún comentario al respecto. Pero por ahora, era como si los dos, a pesar de que Sukuna estaba preso en su cuerpo, estuvieran separados en habitaciones diferentes. Lo siento, es la primera vez que se manifiesta así. Sintiendo un hormigueo en su mano y una extraña sensación recorriendo su cuerpo, concluyó que solo podía ser una pequeña cantidad de energía maldita fluyendo a través de él. Y viendo cómo la boca de Sukuna parecía formarse en su mano, debería tener razón. Si usted... Pero como Sukuna parecía querer decir algo, Itadori simplemente le dio otra bofetada en la boca, haciéndolo desaparecer. Aún siendo incapaz de manifestarse al exterior, parecía que Itadori aún podía contenerlo sin muchos problemas. Quizás en el futuro, podría usar la energía maldita de su propio cuerpo para evitar cualquier forma de manifestación, pero hasta entonces, las bofetadas deberían ser suficientes. Parece que estás manejando bien a Sukuna, comentó Gojo mientras miraba a Itadori con interés. Yuji se rascó la barbilla y suspiró consternado. Bueno, no hizo mucha diferencia hasta hace unos minutos. Tal vez la mayor molestia es que, por su culpa, ahora estoy destinado a ser ejecutado. Por cierto, ¿este tipo era realmente fuerte? Gojo asintió. El espectro de dos caras es un dios feroz que se cree que tiene 4 brazos y 2 cabezas, pero en realidad era un humano que vivió hace unos 1000 años. Cuando la magia estaba en su apogeo, los chamanes dieron todo de sí para derrotarlo, pero fracasaron. Se hizo un nombre y finalmente murió. Pero incluso después de la muerte, los chamanes no pudieron erradicar su cuerpo, cubierto de cera cadavérica, que llegó a nuestro mundo en forma de objetos malditos. Él es fuerte y, sin duda, el rey de las maldiciones. Finalmente llegaron a las instalaciones de la escuela y ambos continuaron hasta la entrada. En su mejor momento, ¿sería capaz de ganar? Aunque Itadori sabía el resultado, quería escuchar la opinión de Gojo. Sería un poco complicado, pero ganaría. Diciendo esas palabras con seguridad, Gojo abrió la puerta para que Itadori pasara. Llegas tarde otra vez, Satoru. 8 minutos tarde. Sentado en el suelo, el director de la escuela de Jujutsu parecía concentrado en coser una extraña muñeca, con numerosos animales de peluche extraños a su alrededor. Maldita sea, esto es aún más ridículo en persona. Es un hábito que no puedo criticar, pero sí puedo pedirte que lo corrijas. Si no puedes, entonces no critiques. Suspirando, Gojo le hizo un gesto a Itadori para que continuara. Al final, pasaste todo este tiempo haciendo muñecos. Finalmente, terminando de coser el muñeco que tenía en sus manos, Yaga lo levantó para mirarlo más de cerca. ¿Y el niño? Percibiendo esto como una señal para presentarse, Itadori dio un paso adelante y se inclinó casi automáticamente, un saludo arraigado en su cuerpo, a pesar de que Itadori en su vida anterior no era japonés.
Mi nombre es Yuji Itadori, estaré bajo tu cuidado. Yaga no parecía impresionado por nada de Yuji, su expresión se endureció mientras parecía que estaba a punto de comenzar la prueba. ¿Por qué viniste aquí? Itadori se congeló por un momento, claramente pensativo sobre la pregunta. Ya había pensado en esta pregunta. ¿Por qué exactamente estaba él allí? Podría simplemente permanecer oculto, intentar escapar de todo este lío o incluso dejar que Sukuna actúe libremente. Pero él había elegido seguir el camino original. ¿Por qué exactamente? Yuji se había preguntado eso unas cuantas veces en el camino a la escuela, y al final, siempre llegaba a la misma respuesta. Una respuesta sencilla pero sincera. Porque no quiero morir. Yuji, sobre todo, seguía siendo una persona normal en ambas vidas. Temía a la muerte como cualquier otra persona y, tras tener una segunda oportunidad, lo último que quería era desperdiciarla muriendo. Él no lo permitiría en absoluto. ¿Eso es todo? Yaga, que escuchó esa respuesta con poco interés, levantó la mano para dejarle espacio a un gran muñeco que apareció a su lado. Desarrolla esa respuesta y hazlo mientras te enfrentas a este cuerpo maldito. Con la muñeca explotando hacia su oponente, Itadori inmediatamente levantó su defensa para bloquear un golpe. Ah, y su nombre es Cassie. Auge. Siendo arrojado por la fuerza del golpe, Yuji apretó los dientes mientras se levantaba. ¿No quieres morir, dices? Mucha gente no quiere morir en este mundo. Convertirse en hechicero solo hará que ese objetivo sea más difícil. Tal vez la mejor opción sea simplemente aceptar la ejecución. Saltando para escapar de un ataque, Itadori adoptó una postura de guardia mientras fruncía el ceño con las palabras de Yaga. Sé que no querer morir no es un objetivo noble. Golpeando al muñeco con un puñetazo, sus ojos se abrieron cuando el cuerpo maldito rebotó en la pared y lo golpeó directamente en el estómago, su cuerpo voló hacia atrás hasta que chocó contra la pared. Pero a mí me funciona por el momento. Escupiendo un poco de sangre al suelo, se levantó a tiempo de rodar hacia un lado para escapar de un puñetazo. Aunque en su vida anterior luchar no era su interés, su esposa le había hecho tomar clases de defensa personal con ella. Con los recuerdos del ex Yuji y los suyos propios, tenía confianza en defenderse en una pelea. Pero aún así, luchar contra un cuerpo maldito era algo muy difícil para él, quien ni siquiera podía usar energía maldita. Al ser golpeado por otro puñetazo, Itadori agarró el muñeco y lo arrojó lejos. Si tengo que ganar fuerza para lograr este objetivo, entonces no importa cuántos huesos me rompa en el proceso, lo haré. Al ver la muñeca explotar hacia él, saltó para escapar en el último segundo. Quiero ser lo suficientemente fuerte para elegir cómo moriré. Auge. Al recibir un golpe preciso en el mentón, un furioso Itadori se giró hacia el muñeco y lo tiró al suelo, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras mordía su cabeza. Nunca fue mi intención meterme en este lío, pero ya que estoy aquí, comeré los pedazos de Sukuna y no dejaré mi destino en manos de otros. Al recibir un cabezazo del muñeco, las venas de la frente de Itadori se hincharon y su agarre se hizo más fuerte mientras comenzaba a girar el muñeco violentamente. Yaga, al oír esa respuesta y ver la determinación en el muchacho, sonrió con satisfacción. Satoru, muéstrale el dormitorio y luego explícale sobre la seguridad. Has aprobado. Bienvenido a la escuela de Jujutsu. Capítulo 4. La energía maldita era un concepto extraño. A diferencia de otros tipos de energía ficticios como Kyo Chakra, la energía maldita tenía un nivel adicional de complejidad. Yuji recordó vagamente la explicación de Gojo Satoru en la historia original, donde comparó la energía maldita con la electricidad. Itadori no podía decir si esa era la mejor comparación para usar para esta energía, ya que aunque seguía el anime y el manga, nunca fue de los que prestaban mucha atención a los detalles. En pocas palabras, entendía cómo se comportaba teóricamente la energía, pero no creía que pudiera manipularla en un futuro próximo. En su vida anterior, era un hombre inteligente, bastante talentoso para su edad, pero eso estaba lejos de significar que pudiera obrar un milagro y aprender a utilizar este tipo de energía en un solo día. Era un concepto demasiado nuevo para él, que requería no solo un control meticuloso de esta nueva energía en su cuerpo, sino también el control de sus propias emociones, todo ello simultáneamente. Energía maldita inversa, técnicas malditas.
Se trataba de conceptos diversos que, aunque provenían de la misma energía, funcionaban de forma diferente. Comprender todo esto en menos de un día estaba mucho más allá de sus capacidades actuales. Sentado en la cama de su nuevo dormitorio, Itadori tenía los ojos cerrados y su expresión bastante preocupada. Pero eso no significaba que no pudiera intentarlo. Porque incluso si no pudiera usarlo ahora, al menos podría aprender a discernir la energía que fluía a través de su cuerpo. Como una nueva sensación extraña recorriendo su cuerpo, pudo deducir que se trataba de energía maldita. Desde que se tragó el segundo dedo de su cuna, había podido sentir esa extraña sensación, como si algo estuviera siendo bombeado desde su estómago al resto de su cuerpo. Había intentado manipularlo varias veces desde entonces, pero era como intentar arrancarse la propia piel con los dedos. Quizás durante el combate podría comprenderlo mejor, pero hasta entonces, sentirlo era lo máximo que podía hacer. Con un suspiro escapando de sus labios, Itadori se acostó. No tiene sentido esforzarme demasiado. Será mejor que descanse para mañana. Temía quedar tan indefenso como el Itadori original cuando se enfrentó a la maldición de grado especial al comienzo de la historia. Lo último que quería era verse obligado a cambiar de bando por culpa de eso. No había forma de que aceptara la propuesta de Sukuna de revivirlo. Evitar que eso ocurriera era importante, ya que evitaría muchos problemas en el futuro. Tal vez debería decirle a Gojo lo que va a pasar. Esta también fue una posibilidad que vino a la mente de Itadori, pero mentiría si dijera que no tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo hiciera. Decirle a Gojo Satoru que de alguna manera tenía conocimiento de eventos futuros, a pesar de posiblemente resolver algunos problemas, podría conducir a problemas aún mayores. Después de todo, no había forma de saber cómo reaccionaría Gojo, especialmente al descubrir que Kenjaku ahora poseía el cuerpo de su amigo fallecido. En el peor de los casos, su sellado podría ocurrir incluso antes, lo que sería una derrota total para los hechiceros. Maldita sea, lo pensaré mañana. Pero Itadori prefirió dejar ese asunto de lado por ahora. Quería ver hasta dónde podía llegar sin la ayuda de Gojo. Como mínimo, necesitaba aprender a usar la energía maldita en su cuerpo antes de enfrentarse a la maldición de grado especial. Si no pudiera, solo estaría firmando su sentencia de muerte al ingresar a ese reformatorio. Tienes mucha hambre. En un restaurante del distrito de Harajuku, Itadori y Megumi estaban ocupados con sus propias comidas. No he comido nada desde ayer. Itadori, que había utilizado como excusa el simple hecho de probar por sí mismo la comida tradicional japonesa, estaba totalmente concentrado en devorar el plato que tenía delante. Recuerdo claramente haber olido fideos instantáneos en los dormitorios. Megumi frunció el ceño, identificando fácilmente la mentira en sus palabras. Debes haberlo soñado. Al terminar su comida, Itadori se limpió la boca y se levantó, Megumi lo siguió fuera del establecimiento. Oye. Te pedí que esperaras. A lo lejos, Gojo apareció entre la multitud, Itadori y Megumi se giraron para verlo. Lo siento, Gojo-sensei. Itadori quería comer algo antes de encontrarnos con el estudiante transferido, explicó Megumi, haciendo que el profesor asintiera en señal de acuerdo. Ah, cierto. Itadori, que parecía recordar algo, sacó de repente algo de una bolsa que tenía en la mano y se dio la vuelta para entregárselo a Gojo. Te compré algunos dulces, sensei. Gojo, tomando los dulces empaquetados, dio una pequeña sonrisa. Gracias por la consideración. Abrió uno de los dulces y rápidamente se lo puso en la boca, volviendo la cabeza hacia Itadori. Parece que tu uniforme está listo. Itadori, que vestía un uniforme que no se diferenciaba del original, miró su ropa. Le gustó el aspecto, por lo que estaba bastante satisfecho con el atuendo. Sí, es bastante bonito. Bueno, si quieres cambiar algo, solo tienes que pedirlo. Itadori asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Oh, parece que está aquí. Al escuchar las palabras del maestro, Itadori y Megumi se giraron para ver a una chica con cabello castaño corto que parecía discutir con un hombre. Entonces, ¿esa es la estudiante transferida? Itadori, aún sabiendo la respuesta, preguntó más bien para no parecer demasiado indiferente. Parece animada. Siento que esto va a ser problemático, comentó Megumi con un suspiro. Ven aquí. Gojo, ignorando los comentarios de sus alumnos, llamó a la chica, quien inmediatamente lo notó.
Acercándose al grupo, la niña se detuvo frente a ellos, con la mano en la cadera mientras su rostro se llenaba de orgullo. Mi nombre es Nobara Kujisaki. Soy la bella flor de un grupo de alegres chicos. Murmuró Megumi, mientras Itadori parecía bastante indiferente a la presencia de la chica. Itadori no tenía mucho que decir sobre Nobara. Pensaba que era una buena persona, pero no le prestó mucha atención cuando vio el anime. Estaba un poco en shock por su muerte, pero no pasó mucho más allá de eso. Mi nombre es Yuji Itadori, se presentó Itadori con una sonrisa amistosa. Un marcado contraste con Megumi, que parecía completamente desinteresado en la situación. Soy Fushiguro Megumi. ... Veo que no tuve mucha suerte. Con un suspiro, Nobara parecía desanimada. Itadori parpadeó ante esa actitud. ¿Qué esperaba? Al mirar ese edificio que exudaba energía maldita desde su interior, Itadori tragó saliva. Parece que me van a poner a prueba. Capítulo 5. Cuando Nobara ideó un plan que implicaba separarse, Yuji no se opuso. Recordó que ninguna de las maldiciones del edificio podía representar una amenaza para ellos, por lo que no vio la necesidad de demorarse más de lo necesario. Mientras caminaba por un pasillo, Itadori miró a su alrededor con interés, su agarre en el cuchillo en su mano siempre firme para poder estar listo para contraatacar en cualquier momento. Para su primera prueba de campo, Gojo le había dado un cuchillo imbuido de energía maldita, ya que las maldiciones no podían destruirse solo con sus golpes. Aunque usar un cuchillo no era algo a lo que estuviera acostumbrado, todavía lo prefería a pelear únicamente físicamente. Con su físico sobrenatural y su eventual capacidad de imbuir objetos con energía maldita, se vio a sí mismo mejorando sus habilidades de combate astronómicamente. El verdadero Yuji habría preferido luchar con los puños en lugar de usar armas, pero a Mark, ahora Yuji Itadori, le gustó la idea de un equilibrio entre los dos. Después de todo, en una pelea a puñetazos, un arma haría toda la diferencia. No tendría que confiar únicamente en sus puños, ni tampoco tendría que depender completamente de un arma. Itadori abrió mucho los ojos cuando se le erizaron los pelos de la nuca y se impulsó inmediatamente hacia adelante a tiempo de esquivar un ataque furtivo. Eso estuvo cerca. Al darse la vuelta, su visión se posó en lo que parecía una maldición que se parecía vagamente a un saltamontes, sus pinzas en lugar de manos parecían tan afiladas como cuchillas reales. Esta será una buena manera de intentar despertar mi manipulación de la energía maldita. Levantando su espada, Itadori se preparó mientras la maldición comenzaba a cargar hacia él. Las maldiciones asesinas eran un tema que Itadori se había detenido a discutir en su mente. ¿Cómo debería sentirse al hacerlo? Después de todo, algunos de ellos eran lo suficientemente sensibles como para no ser tan diferentes de los humanos comunes. Fue un ataque contundente a su moral porque a pesar de todo, ellos solo eran seres creados por los propios miedos y emociones negativas de los humanos. Ninguno de ellos había pedido nacer así. Bloqueando un intento de perforarlo, Itadori agarró el brazo de la maldición y lo arrojó fácilmente. Pero por mucho que Itadori intentara convencer santas palabras, como si quisiera convertirse en un buen samaritano, a él no le importaban ese tipo de cosas. Su carácter era bueno, sabía que era un buen hombre al que no le importaba ayudar siempre que tuviera tiempo. Pero su moral era como la de cualquier otra persona que entendía lo malo que era el mundo en el que vivía. Si un asesino en serie o un violador fueran condenados a muerte, Itadori sería como millones de personas que simplemente mirarían la televisión y dirían: bueno, eso es genial. Ya no lastimarán a nadie. Itadori era el tipo de persona que, si tenía los medios para defenderse a sí mismo y a otros durante un robo, no dudaba en hacerlo, sin importarle si el ladrón tenía una familia a la que regresar. Era alguien que no dudaría en eliminar cualquier cosa que amenazara su vida. Esquivando una puñalada, Itadori avanzó hacia la maldición y apuñaló su cabeza, la hoja atravesó fácilmente el cráneo de la criatura antes de que colapsara sin vida al suelo. Maldición. Colocando su pie sobre la cabeza de la criatura, Itadori suspiró decepcionado. Era demasiado débil. Sintiendo una fuerte presencia detrás de él, Itadori se sorprendió al girarse y ver un corredor infestado de maldiciones, su agarre en su espada se apretó mientras se preparaba con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Parece que esto recién comienza.
Caminando por el pasillo después de eliminar docenas de maldiciones, Itadori miró a su alrededor mientras notaba los débiles rastros de energía maldita en todo el pasillo. Después de concentrarse por un tiempo, finalmente logró hacerlo, usando esta nueva habilidad para cazar las maldiciones restantes. Esto no le dio una mayor comprensión de la energía maldita, pero sería útil en el futuro cuando se encontrara con Maito. Si era posible, quería eliminar esa maldición en su primer encuentro. Estoy desarmado. Dejad ir al chico. Al escuchar una voz apagada desde el otro lado de la pared, Itadori rápidamente la reconoció como la de Nobara. Ah, casi me olvido del chico tomado como rehén. Entrecerrando los ojos, Itadori se concentró en discernir la energía maldita de la maldición del otro lado, su visión formó lentamente una gran firma de energía en el otro lado de la pared. Lo encontré. Auge. Apuñalando la pared con su espada, Itadori destruyó la pared que lo separaba de la maldición, su espada atravesó el cráneo de la criatura antes de que pudiera reaccionar. Con la maldición cayendo sin vida al suelo, Itadori se agachó junto al asustado niño usado como rehén. Está bien ahora, niño. Ningún monstruo te hará daño. Maldita sea, ¿cómo carajos atravesaste esa pared como si nada? Nobara, a pesar de no demostrarlo, se sintió aliviada con la llegada de Itadori. Que un niño muriera en su primer día hubiera sido un duro golpe para su confianza. Comía verduras cuando era más joven. Itadori recogió al niño y se acercó a Nobara con una sonrisa burlancia. Tal vez no deberíamos habernos separado después de todo. Nobara frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué? ¿Crees que no lo manejé bien por mi cuenta? Sí. Cállate, idiota. Con un suspiro, Nobara se cruzó de brazos mientras se acercaba. Maldita sea, de todos modos, te estoy agradecido. Al despeinar el cabello del niño, Nobara esbozó una pequeña sonrisa. Incluso si pudiera sobrevivir, no tendría un futuro tan brillante. Gracias. Volviéndose hacia Itadori, Nobara le dedicó una sonrisa llena de gratitud. Golpear. Maldita sea, supongo que toda esa comida no me sentó bien. Capítulo 6. Cuando Itadori le pidió al propio Satoru Gojo un manual sobre el uso de la energía maldita, no esperaba recibir algo tan pronto. Sin embargo, no todo era perfecto. El libro proporcionado por Gojo no podría describirse como un manual sino, más precisamente, un libro de historia. Al poder leer todo su contenido en solo unas pocas horas, Yuji notó que solo cubría para qué se usaba la energía maldita e incluía algunos ejemplos técnicos de cómo usarla. Pero no se quejaría de ello. Los detalles técnicos, por mínimos que fueran, ya le serían de gran ayuda. Sería preferible un manual, pero al final, Itadori no creyó que pudiera usar energía maldita en una pelea tan pronto. Sin embargo, para sobrevivir a su batalla contra la maldición de grado especial, tal vez podría al menos proteger su cuerpo con una capa de energía. Incluso si no podía controlarlo adecuadamente, esperaba al menos poder cubrir su cuerpo expulsando algo de esta energía, aunque fuera de forma burda. Quizás entonces tendría alguna oportunidad contra la maldición de grado especial. De pie en su dormitorio, Itadori tenía sus manos juntas frente a su abdomen, su respiración lenta pero profunda. En su vida anterior había aprendido a meditar como una forma de regulación interna. Esto le ayudó a acostumbrarse a la gravedad cero en el espacio y a mantener la calma en situaciones de riesgo. En ese momento, lo utilizó para discernir la energía maldita que estaba siendo bombeada a través de su cuerpo, en la que estaba haciendo un progreso considerable. Ya había podido utilizar la percepción de energía maldita hasta el punto de discernir restos de energía, lo que en sí mismo era un gran progreso. En ese momento, estaba tratando de liberar esa energía que viajaba a través de su cuerpo de alguna manera. Pero algo impedía su progreso, algo que no podía identificar. Como adulto, tenía un excelente control sobre sus emociones y no creía que necesitara pasar por el mismo entrenamiento que Yuji, pero aún así, algo impedía que liberara su energía maldita. ¿Podría ser Sukuna? Frunciendo el ceño, consideró esta idea. A diferencia del Itadori original, él trataba a Sukuna con el mínimo respeto posible, tratando de evitar cualquier comunicación a través de la apariencia de sus bocas. Para ser sinceros, a Itadori no le agradaba en absoluto Sukuna. Como espectador, podía apreciarlo como un gran villano, pero ahora, en la piel de Itadori, solo podía despreciarlo.
Por supuesto, podía respetarlo como un ser poderoso e incluso temer su fuerza, pero no podía evitar verlo como una molestia. Tener a alguien que se arriesgara a fastidiarlo por compartir el mismo cuerpo no era algo que a una persona completamente cuerda le gustaría. A los ojos de Itadori, Sukuna no era más que una herramienta que, con el tiempo, le proporcionaría el poder suficiente para sentarse cómodamente en la cima junto a los más fuertes. No tenía intención de dejarle tomar el control ni de convertirlo en un aliado. Solo quería reunir todos sus dedos y encontrar una forma de asimilar todo su poder y su técnica maldita. Si pudiera, no dudaría en encontrar una forma de destruir el alma de Sukuna. Pero si eso no fuera posible, no le importaría mantener a Sukuna atrapado hasta su muerte. No le gustó esa elección de palabras, pero en ese momento era lo mejor que se le ocurría. Sukuna fue su trampolín. Reunidos en un bosque cerca del reformatorio donde había surgido el útero maldito, Itadori observó el edificio desde la distancia con un brillo en los ojos. Podía ver la poderosa energía maldita que emanaba de cada rincón del reformatorio, pero notó una mayor concentración en lo que podría ser el gimnasio o la piscina de la escuela. Él entendió que probablemente allí era donde estaba la maldición de la calificación especial. Si era posible, quería aumentar la cautela de Megumi y Nobara al respecto, o todo se repetiría al final. Iichi Kiyotaka, el subdirector de Jujutsu High, se aseguró de transmitir los detalles recopilados y explicar brevemente las calificaciones de la maldición. Itadori ya sabía todo esto y no se preocupó mucho por su explicación, concentrándose más en idear una forma de enfrentar la poderosa maldición que eventualmente enfrentarían. Al dirigirse a la entrada del reformatorio, el grupo se detuvo frente a la puerta para escuchar las últimas palabras de Iichi antes de partir. Lo que asusta más que la oscuridad, es más oscuro que el negro. Purifica esta impureza. Caminando por los pasillos exteriores, Itadori miró hacia arriba para ver una cortina negra emerger, cubriendo todo el territorio del reformatorio. Esto es interesante, aunque no sirve de mucho más que para ocultar este tipo de problemas a los que no son brujos. Perros divinos. Haciendo una señal con sus manos, una sombra emergió de la espalda de Megumi, una figura formándose desde la oscuridad para revelar un gran lobo blanco. Él nos avisará cuando se acerque algo peligroso. Itadori y Nobara asintieron en confirmación, el grupo llegó a la puerta que conducía al interior del reformatorio y entró de inmediato. Vamos. Al entrar al edificio, el grupo se sorprendió cuando una visión caótica de tuberías y edificios apareció ante sus ojos. Esto hizo que todos estuvieran en alerta máxima. Leí sobre eso. Itadori, quien observaba atentamente los alrededores, inmediatamente se giró para ver la puerta de entrada desaparecer luego de que algo distorsionara el espacio frente a él, siendo reemplazado por una infinidad de tuberías. ¿Leíste ese libro? Megumi, al ver que la puerta había desaparecido, frunció el ceño preocupado. ¿El que te dio Gojo-sensei? Asintiendo con la cabeza, Itadori tragó saliva con fuerza. Incluso sabiendo lo que sucedería, no pudo evitar sentirse nervioso. Si su idea no funcionaba, la probabilidad de terminar muerto o de entregar el control a Sukuna era alta. Una expansión de su dominio innato. Leí que solo los hechiceros poderosos y experimentados pueden hacerlo, así que creo que la maldición lo hizo involuntariamente. Megumi estuvo de acuerdo y giró la cabeza hacia la oscuridad de un pasillo. ¿Había algo más en ese libro? Itadori se rascó la barbilla y pareció pensativo por un momento. En cuanto a los dominios innatos, no. Solo que se podrían ampliar, nada demasiado profundo o técnico. Oigan. ¿Por qué parecen tan tranquilos? La puerta desapareció. Nobara, que parecía la única nerviosa por la situación, preguntó con preocupación en su rostro, haciendo que Megumi e Itadori se volvieran hacia ella. Mi perro divino recuerda el olor de la salida. Buen perro. ¿Qué perro más bonito? Nobara, que pareció cambiar de actitud en un abrir y cerrar de ojos, se movió para acariciar al lobo. De todos modos, deberíamos movernos. Lo último que deberíamos hacer es quedarnos en el mismo lugar durante demasiado tiempo. Ignorando la actitud tonta de Nobara, Itadori tomó la iniciativa. No le gustaba ese tipo de comportamiento, pero en esa situación, sabiendo el peligro en el que se encontraba, no podía estar tan relajado como quería. Maldita sea, acabas de obtener tus poderes y ya estás actuando como un experto, comentó Nobara con un poco de irritación en sus cejas.
Itadori no respondió de inmediato, se concentró en el camino. En realidad, estoy nervioso. ... Mientras los tres caminaban, Megumi observó la actitud de Itadori con expresión indiferente. Desde que Sukuna había tomado el control, Itadori actuaba con seriedad la mayor parte del tiempo. Incluso su expresión había cambiado y Megumi ya no podía ver ese brillo ignorante en sus ojos. Es como si la conciencia de su ejecución lo hubiera cambiado por completo. Con la mirada fija en el suelo, Megumi dejó escapar un rápido suspiro. Pero al final, eso es bueno. Significa que su mentalidad es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en este mundo. El Sensei Gojo tiene grandes expectativas puestas en él y, sinceramente, yo también. Parece que es muy trabajador, incluso pide libros para estudiar la energía maldita. Mientras Itadori caminaba a un ritmo normal pero cauteloso, Megumi miró su espalda. Sé que es solo cuestión de tiempo hasta que pueda aprender a manipular la energía. Cuando los tres abrieron una puerta que conducía directamente a la zona de natación del reformatorio, el grupo notó inmediatamente algunos cuerpos deformados dentro de la piscina vacía. Maldita sea, esto es una mierda. Saltando a la piscina, los tres caminaron hasta estar frente a los cuerpos. Itadori había pasado por muchas cosas en su vida anterior, pero ver cuerpos en estados tan mutilados no era algo que hubiera presenciado antes. Las maldiciones asesinas eran algo diferente. Él veía a la mayoría de ellas como criaturas irracionales que intentaban dañar cualquier cosa que estuviera frente a sus ojos. Pero en cuanto a los humanos, la situación era diferente. Sería una mentira decir que no se sintió ni un poco conmovido por tal visión. Moviéndose para pararse frente a lo que quedaba del cuerpo mejor conservado, Itadori agarró la etiqueta con su nombre en su uniforme y la arrancó, poniéndola en su bolsillo. No le había importado mucho la mujer que buscaba a su hijo, pero aún podía oírla decir su nombre. Fue como una promesa que se hizo a sí mismo en ese momento. Si pudiera salir con vida de ese lugar, entonces se lo entregaría personalmente a esa mujer. Megumi, mantén al lobo cerca de ti. Cuando Itadori se puso de pie, no pudo evitar notar cuando una firma de energía apareció cerca de ellos, sus ojos se fijaron inmediatamente en Nobara mientras esperaba el comienzo de todo. Creo que este es el lugar donde la maldición de grado especial mantiene a su presa. Oh. Nobara, que parecía distraída por la actitud de Itadori hacia el cuerpo del hijo de aquella mujer, murmuró confundida al sentir que el suelo bajo sus pies se ablandaba, hundiéndose su cuerpo antes de poder intentar escapar. Kujisaki. Megumi se dio cuenta rápidamente, pero no fue lo suficientemente rápido para alcanzarla. Afortunadamente, Itadori había estado esperando esto todo el tiempo, su cuerpo pasó junto a Megumi y alcanzó a Nobara antes de que sus piernas se hundieran por completo, agarrando su brazo y arrojándola lejos de esa sombra oscura que apareció de repente. Fushiguro, retrocede. Con el grito de Itadori, Megumi inmediatamente retrocedió de un salto cuando la maldición de grado especial apareció de repente frente a él, el lobo divino avanzó inmediatamente hacia ella para atacar, solo para ser repelido por una bofetada. Maldita sea. ¿Intentar derrotar a esta criatura con esta brecha de poder? Aterrizando junto a un confundido Nobara, Itadori sacó su espada mientras se posicionaba. Venir a este mundo debe haberme vuelto realmente loco. Capítulo 7. Saltando hacia atrás mientras una explosión de energía maldita explotaba frente a él, Itadori fue tomado por sorpresa cuando la maldición de grado especial apareció de repente a su lado. Sus ojos se abrieron mientras bajaba los brazos para bloquear una bofetada que lo envió volando por la piscina. Auge. Itadori. Al ver a su compañero chocar contra la pared, Megumi inmediatamente hizo una señal con sus manos, invocando una sombra negra cerca de la maldición. Una serpiente gigantesca emergió, mordiendo una vez, aplastando la maldición contra la pared mientras intentaba contenerla. Kujisaki. Tenemos que atrapar a Itadori y escapar lo más rápido posible. Nobara, al presenciar cómo la situación caótica se desarrollaba tan repentinamente, frunció el ceño ante las palabras de Megumi, apretando los dientes mientras comenzaba a correr hacia Itadori. ¡Qué situación de mierda! Justo cuando estaba a punto de llegar al lugar donde habían arrojado a Itadori, los ojos de Nobara se abrieron cuando una presencia apareció a su lado. Giró la cabeza y vio que la extraña maldición la miraba con una gran sonrisa. Esquiva, Kujisaki.
Megumi intentó invocar a otro Shikigami, pero sus manos no fueron más rápidas que el ataque de la maldición, que abofeteó la cara de Nobara. Auge. Con el ataque a punto de golpearla, la maldición fue tomada por sorpresa cuando su rostro fue repentinamente golpeado por un puño, su cuerpo fue empujado hacia atrás unos metros mientras su sonrisa desaparecía. Maldita sea. Me desmayé por unos segundos después de esa bofetada. De pie frente a Nobara, un Itadori herido tenía sangre fluyendo de su frente, una sonrisa irritada en sus labios mientras levantaba los puños. Megumi, Kujisaki. Llamando a sus dos compañeros, Itadori rápidamente se agachó y recogió la espada que había caído de sus manos, una vena apareció en su frente mientras su rostro se llenaba de irritación. Matemos esta maldición. Lanzando una piedra a la maldición, Itadori rodó para escapar de una explosión de energía maldita, levantándose inmediatamente y corriendo hacia Megumi, que acababa de invocar a un lobo negro. Necesitamos escapar. Nos enfrentamos a una maldición de grado especial. Nobara, que mantenía la distancia, intentó golpear la maldición con sus uñas, pero fueron desviadas con simples bofetadas. Para escapar, uno de nosotros debe quedarse atrás, y eso significa una muerte segura. Itadori dijo mientras recogía otra roca del suelo, usando su destreza física para arrojarla a una velocidad extrema hacia la maldición. Podemos ganar, estoy seguro de ello. Solo tenemos que trabajar juntos. Al ver la maldición destruir la roca con una bofetada, Itadori frunció el ceño mientras se preparaba. Kujisaki debe mantener la distancia y aprovechar cualquier oportunidad para atacar con sus uñas. Tu Shikigami será de gran ayuda, Megumi. Estoy seguro de que si no estuvieras aquí, ya estaríamos muertos. Con los ojos muy abiertos mientras las mejillas de la maldición se hinchaban, Itadori y Megumi saltaron, escapando por poco de lo que estaba a punto de ser puro poder maldito. Soy, con diferencia, el más competente físicamente aquí. Necesito cualquier distracción para acercarme y atacar con mi cuchillo. El sudor corría por la frente de Megumi, su rostro lleno de indecisión mientras observaban la maldición, que se reía de ellos como si fueran simples juguetes. Nos está subestimando. Tendremos una oportunidad si atacamos con todo lo que tenemos. Megumi, comprendiendo completamente la situación en la que se encontraban, tragó saliva mientras se posicionaba, apretó los dientes mientras hacía una señal con las manos. Maldita sea. Bien. Megumi invocó una vez más a la enorme serpiente, que, aunque herida, seguía viva, y le ordenó que atacara la maldición. El Shikigami apareció de la espalda del enemigo y lo mordió nuevamente. Ahora, Kujisaki. Nobara, al oír la señal, inmediatamente golpeó con su martillo algunos clavos imbuidos de energía maldita, enviándolos hacia la maldición. Pero cuando Megumi se preparaba para despedir a la serpiente, sus ojos se abrieron cuando la enorme boca del Shikigami se abrió de repente, y la sangre brotó de sus labios mientras la maldición se revelaba por completo. ¿Qué fue eso? Una barrera. Los clavos, al impactar en la cabeza de la maldición, rebotaron, demostrando su aterradora durabilidad. Hijo de puta, maldijo Nobara. La maldición, con una enorme sonrisa en sus labios, se giró hacia Nobara, una risa escapó de su garganta mientras se preparaba para avanzar hacia ella. Kujisaki, corre. Megumi le advirtió, pero Nobara ya sabía qué hacer en el momento en que la maldición la miró, el sudor nervioso corría por su cuello mientras comenzaba a huir. Pero su velocidad no podía compararse con la de la maldición, que la alcanzó en un instante. Al darse cuenta de que la iban a golpear, la mujer se giró y levantó los brazos para defenderse. Pero para su alivio, el lobo blanco, que había sido golpeado por la maldición, de repente saltó de la espalda de la maldición y la mordió directamente en el cuello, distrayendo la maldición lo suficiente para que Nobara se alejara. Gracias, cachorro. La maldición, viendo a ese Shikigami solo como una molestia, lo agarró por el cuello y lo aplastó contra el suelo, su sonrisa nunca abandonó sus labios. Te tengo. Pero mientras la maldición parecía distraída matando al lobo, Itadori apareció de repente sobre ella, con los dientes apretados mientras descendía, cortando. Grieta. Pero para sorpresa de todos, excepto de Itadori, la espada no solo no logró causar ningún daño en la piel de la maldición, sino que también se rompió en varios pedazos. Sabía que esto pasaría. Volviéndose hacia la maldición, Itadori la vio levantarse con una presencia imponente y su sonrisa se ensanchó.
Fui una tontería al pensar lo contrario. Auge. Lanzado hacia atrás por una barrera que explotó desde el cuerpo de la maldición, Itadori golpeó el suelo con suficiente fuerza para romperlo. Itadori. Megumi y Nobara se acercaron, Itadori escupió una bocanada de sangre mientras se sentaba, su expresión oscura mientras apoyaba su brazo sobre su rodilla. Corre, le daré el control a Sukuna cuando estés a salvo. Quería hacer las cosas de manera diferente, pero era obvio que incluso juntos, no tenían suficiente poder para luchar contra una maldición de este nivel. Lo mejor que podía hacer era dejar que Sukuna tomara el control y tratara de resolver las cosas desde allí. Luchar contra esta maldición solo conduciría a la muerte de Megumi y Nobara, ya que incluso si estuviera en peligro, siempre podía entregarle el control a Sukuna, y él no quería eso. Por ahora, era el mejor curso de acción. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No te vamos a dejar atrás. Aunque Nobara no era la miembro más amigable del grupo, no era alguien que abandonara a un compañero, por lo que era natural que estuviera en contra de la idea. ¿Lo entiendes, no? Se dirigió a Megumi y se puso de pie, limpiándose la sangre de los labios. Esto es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Megumi mordió los labios. No quería abandonar a Itadori, pero sabía que con Sukuna era poco probable que Yuji muriera. Al final, no tenía suficiente poder para cambiar la situación y, por ahora, no había nada que pudiera hacer al respecto. Lo máximo que podía hacer era sobrevivir y volverse lo suficientemente fuerte en el futuro para que esto no volviera a suceder. Vamos, Kujisaki. Cuanto más rápido vayamos, más posibilidades tendrá Itadori. Nobara guardó silencio por un momento, pero pronto asintió de mala gana. Comprendía la gravedad de la situación y, aunque no estuviera de acuerdo, tenía que aceptar los hechos. Sobrevive, idiota. Cuando los dos se giraron y comenzaron a correr, Nobara le gritó a Itadori una última vez. Al verlos alejarse, Itadori se giró hacia la maldición, que los observaba con los ojos como si estuviera considerando qué hacer. Pero Itadori no le dio tiempo a pensar mientras cerraba la distancia entre ellos. Concéntrate aquí, idiota. Asestando la maldición con un puñetazo preciso, Itadori inmediatamente saltó y pateó con ambos pies, empujándola hacia atrás. Pero sus ataques fueron claramente ineficaces, la maldición sonrió mientras lo golpeaba con un puñetazo cubierto de energía maldita. Auge. Itadori voló y se estrelló contra una pared, su cuerpo colapsó al suelo ya que no pudo contener el vómito de sangre. Esto duele como el infierno. Luchando por levantarse, Itadori se secó los labios, su rostro se llenó de cansancio mientras lentamente juntaba sus manos frente a su abdomen. Para ser honesto, incluso en esta situación, no tengo miedo. Con su respiración volviendo lentamente a la normalidad, Itadori miró la maldición con cautela. Estar al borde de la muerte a esta manera realmente no me hace sentir el miedo que debería sentir. Colocando sus puños a sus costados, Itadori respiró profundamente, sus ojos se llenaron de ardiente determinación. De hecho, incluso me hace feliz. La maldición, que había estado mirando al joven hechicero con una risa despectiva, de repente se quedó en silencio cuando una fuerte oleada de energía maldita surgió del niño, su sonrisa desapareció por completo. Porque me hizo encontrar algo que había estado buscando durante un tiempo. Itadori, con su cuerpo emitiendo energía maldita sin control, sonrió mientras colocaba su puño frente a su cara, la energía maldita se concentró principalmente en sus manos. Tengo que agradecerte. Verte usar tu energía de manera tan imprudente me hizo entender cómo hacerlo. La maldición gruñó con irritación, Itadori se rió antes de que su expresión se endureciera. De todos modos, continuemos. Capítulo 08. Itadori no tuvo tiempo de saborear su logro de poder manipular la energía maldita. Había un mundo de diferencia entre sentir la energía maldita y poder usarla en batalla. En circunstancias normales, no habría podido aprender a manipularlo tan rápidamente, pero estaba en una situación desesperada en la que no tenía otra opción que seguir intentándolo hasta tener éxito. Afortunadamente, comprender cómo manipularlo le resultó más sencillo de lo esperado. Aún estaba incompleto y su flujo era volátil. Sentía que estaba desperdiciando demasiada energía maldita, pero para lo que estaba a punto de hacer, esperaba que fuera suficiente. Derrotar una maldición de grado especial estaba mucho más allá de sus habilidades actuales, aunque ahora podía mejorar sus ataques. Solo necesitaba sobrevivir el tiempo suficiente.
Auge. Saltando hacia atrás para escapar de una explosión de puro poder, Itadori apretó los dientes mientras levantaba su defensa para bloquear una barrera que se extendió hasta que lo golpeó. Con el niño siendo arrojado lejos, la maldición avanzó inmediatamente hacia él, sus garras alcanzaron el estómago de Itadori con la intención de perforarlo. Pero anticipándose a esto, Itadori rápidamente giró su cuerpo y pateó, golpeando el cuello de la maldición y enviándola a volar. Esta maldición es demasiado fuerte. Al aterrizar en el suelo, se limpió la sangre de los labios, la energía maldita parpadeaba alrededor de sus puños mientras observaba cómo la maldición se elevaba con un daño mínimo. Pero sigue subestimándome. Rodando hacia un lado para escapar por poco de un avance, Itadori se giró rápidamente y contraatacó con un puñetazo, golpeando su puño directamente en el torso de la maldición. Pero a pesar de hacer temblar el cuerpo de la criatura por un momento, pareció no causar daño significativo, la maldición sonrió mientras lo golpeaba con un puñetazo cubierto de energía maldita. Chocando contra una pared, Itadori escupió un poco de sangre mientras aterrizaba firmemente en el suelo, su respiración se volvió dificultosa por el daño acumulado. Maldita sea, mi puñetazo ni siquiera causó daño. Colocando una mano sobre sus costillas, Itadori gruñó mientras una descarga de dolor recorrió su cuerpo. Costillas rotas, eso es genial. Volviendo su mirada hacia la maldición, Yuji vio claramente una sonrisa desdeñosa en su rostro, frunciendo el ceño mientras regresaba a su posición de lucha. Parece que tendré que hacer algo que he estado evitando durante un tiempo. Saltando hacia atrás mientras la maldición escupía un proyectil de pura energía maldita hacia él, Itadori gruñó cuando un rayo de dolor en sus costillas lo hizo congelarse. Y ese breve momento de vacilación debido al dolor fue más que suficiente para que la maldición lo alcanzara en un instante, golpeándolo con un poderoso golpe cubierto de energía maldita. Auge. Raspando su espalda contra el suelo, Itadori hundió sus dedos en la tierra para detener su impulso. Oye, Sukuna. Itadori se puso de pie con dificultad y se preparó para el ataque, ya que la maldición amenazaba con avanzar una vez más. Ayúdame con esto. No quieres morir, ¿verdad? Me niego. Con una nueva boca apareciendo en la mejilla de Itadori, Sukuna simplemente declaró mientras el niño retrocedía para escapar de una explosión de energía. Tanto por evitarme, y ahora estás aquí, pidiéndome ayuda, qué patético. Con el brazo atravesado por las garras de la maldición, Itadori apretó los dientes mientras agarraba la muñeca de la criatura y la arrojó lejos. Bueno, las situaciones extremas requieren decisiones extremas, comentó Yuji con irritación. Agarrando la herida en su brazo, Itadori apretó los dientes cuando vio la maldición aterrizar tranquilamente en el suelo. De todos modos, mi alma está dividida en 18 partes más, así que incluso si mueres aquí, aún puedo regresar. Itadori frunció el ceño ante eso y un suspiro escapó de sus labios. ¿Y realmente vas a arriesgarte a perder 2 partes de tu alma? Después de todo, después de esto, nunca volverás a estar completo. Itadori esbozó una sonrisa desdeñosa, con los ojos fijos en la maldición, que comenzó a caminar tranquilamente hacia él. ¿Qué te parece esto, Sukuna? Retirándose rápidamente, Itadori usó los pilares que lo rodeaban para esconderse de la maldición, con el fin de ganar tanto tiempo como fuera posible. Me comeré todos tus dedos, y cuando eso suceda, ¿qué tal si averiguamos quién de nosotros prevalecerá? Saltando hacia un lado mientras la maldición golpeaba con una de sus garras el pilar, Itadori se movió rápidamente hacia otra. ¿Seré yo quien te domine o serás tú quien tome el control? Itadori abrió mucho los ojos cuando una garra le rozó la mejilla y sonrió nerviosamente mientras pateaba el pilar, su pierna lo atravesó y golpeó la maldición del otro lado con suficiente fuerza para empujarla. ¿Es tentador, no? Al no recibir más respuestas, Itadori corrió hacia otro pilar, pero la maldición fue demasiado rápida para interceptarlo, apareciendo frente a él en un instante. Aullido. Con el aullido de un lobo resonando en la distancia, Itadori dio una sonrisa confiada mientras la maldición parecía distraída por el extraño sonido. Piensa bien lo que te dije, rey de las maldiciones. Cuando la maldición se volvió hacia Itadori, sus ojos se abrieron al encontrarse con una presencia completamente nueva que lo miraba. Pequeño mocoso irritante, usándome así. El rey de las maldiciones ahora estaba en el campo de batalla. ¿Qué crees que soy?
Capítulo 09. Para Sukuna, Itadori era una persona interesante. Por supuesto, no le gustaba el chico simplemente porque estaba atrapado en su cuerpo, pero el hecho de que Itadori pudiera estar tan contenido fue suficiente para despertar su interés. Itadori parecía ser la prisión perfecta para alguien como Sukuna, dado que había algunas cosas que lo convertían en el recipiente ideal. Sukuna no pudo acceder a ninguno de los recuerdos o pensamientos de Itadori, limitándose simplemente a observar lo que sucedía afuera a través de sus ojos. Para Sukuna, se sentía como estar atrapado en una celda, limitado a observar el exterior a través de una pequeña ventana. Itadori también parecía naturalmente capaz de evitar que se manifestara de cualquier manera, ya fuera a través de pensamientos o manifestándose a través de su boca. Era irritante, pero al mismo tiempo bastante interesante. El hecho de que alguien pudiera mantener atrapada el alma de otra persona de esa manera definitivamente no era algo que debería ser posible de manera natural. Además, Itadori parecía bastante talentoso, ya que había sido capaz de manipular la energía maldita en un corto periodo de tiempo. Sukuna podía ver todo esto. Itadori definitivamente era alguien que podría volverse poderoso en el futuro. Pero la idea de dejar que eso sucediera dejó un mal sabor de boca a Sukuna. Era alguien a quien le gustaba cortar los problemas de raíz. No tenía intención de dejar que alguien como Itadori creciera hasta ese punto. La existencia de Itadori le irritaba simplemente porque era una prisión perfecta para él. Comparado con alguien como Gojo, Itadori era insignificante en términos del regreso de Sukuna, pero el simple hecho de que pudiera encarcelar su alma lo convertía en un objetivo que Sukuna necesitaba eliminar, o al menos dominar su alma para obtener el control total de su cuerpo. ¡Qué niño más irritante! Pero esos eran planes para el futuro. Sukuna tenía asuntos más importantes que atender. Al abrir los ojos, Itadori de repente se encontró en un entorno envuelto en oscuridad, entrecerró los ojos mientras miraba a su alrededor con cautela. Entonces, ¿así es como se siente mi alma por dentro? Frunció el ceño y suspiró al ver que no había nada más que oscuridad que se extendía hasta el infinito. ¡Qué tedioso! Sentado en el suelo, Itadori juntó las manos y respiró profundamente. Al final, no había podido enfrentarse a la maldición de grado especial sin la ayuda de Sukuna. Afortunadamente, no era como Itadori, que estaba demasiado afectado por el miedo a la muerte, lo que le dificultaba recuperar el control de su cuerpo. Itadori aún sentía su conexión con Sukuna y no creía que le resultara difícil hacer el cambio. De hecho, incluso se sorprendió de lo fácil que fue hacerlo. Esto dio lugar a una pregunta en la que Itadori se tomaba tiempo para pensar periódicamente. ¿Qué había pasado realmente con el alma del Itadori original? Mark, ahora Itadori, tenía algunas teorías sobre esto, pero todas estaban basadas en sus propias suposiciones. La primera era que él y Itadori habían fusionado sus almas, lo que de alguna manera terminaría fortaleciéndolas al combinarlas en una sola. Esta sería una gran respuesta a por qué podía contener a Sukuna de manera mucho más efectiva, ya que a diferencia del Itadori original, no solo podía contener las manifestaciones de Sukuna sino también cambiar a voluntad. Esto tenía algunos contrapuntos, ya que aparte de los recuerdos del Itadori original, no tenía nada más para demostrarlo, ya que se sentía más como Mark que como Itadori, a pesar de tener su disposición afectada por los recuerdos del bondadoso Itadori. La segunda fue que su propia alma se había tragado el alma de Itadori, lo que en última instancia tendría el mismo resultado que la primera teoría. La tercera fue que el alma del Itadori original había sido reemplazada por completo, dejando solo su cuerpo y sus recuerdos atrás. Mark no creía que esta teoría fuera cierta, simplemente porque no creía que su alma sola pudiera contener a Sukuna mejor que Itadori, quien había sido creado con este propósito en mente. Además, iría contra la lógica de ese mundo, donde el alma era cuerpo y el cuerpo era alma. Itadori se rascó la barbilla, su mente apartó esos pensamientos mientras Sukuna comenzaba su lucha contra la maldición de grado especial. Supongo que puedo pensar en esto más tarde. Por ahora, debería concentrarme en absorber todo lo que pueda de esta pelea. Con la maldición de grado especial finalmente derrotada, Sukuna se giró con calma mientras se alejaba, su mirada se endureció cuando se detuvo por un momento. Oye, niño. Si vas a cambiar, date prisa. ... Pequeña mierda. Al no recibir respuesta, Sukuna esbozó una enorme y diabólica sonrisa y giró su cuerpo para irse.
Pero antes de que pudiera moverse, una extraña sensación recorrió su cuerpo y su sonrisa desapareció por completo. Te engañé. Con las marcas desapareciendo de su rostro y su segundo par de ojos cerrándose por completo, Itadori retomó el control de su cuerpo, para irritación de Sukuna. ¿De verdad pensaste que no volvería? ¡Qué ingenuo! Con una sonrisa burlona, Itadori comenzó a caminar hacia la salida del dormitorio. Eres un pedazo de mierda. Abrió la boca por segunda vez en la mejilla de Itadori y Sukuna habló con un tono irritado que hizo sonreír a Yuji. Disfrutaré matando a tus amigos cuando... Bofetada. SHHH. Quiero disfrutar de mi libertad. Lo silenció con una bofetada y continuó su camino con una sonrisa de satisfacción en los labios. La única razón por la que presté tanta atención a esta pelea fue para observar el uso de la energía maldita inversa. Frotándose la barbilla, Itadori frunció el ceño. Y al ver a Sukuna usarlo, pude entender. Pude comprender que no entendía nada. Capítulo 10. Es bueno ver que estás bien. Fuera del dormitorio, Megumi encontró a Itadori caminando tranquilamente por el bosque. Controlar a Sukuna ha sido bastante sencillo. Deteniéndose frente a su compañero, Itadori suspiró mientras sacaba uno de los dedos de Sukuna de su bolsillo. Esa maldición parecía haberse tragado esto. Por eso era tan poderoso. Megumi frunció el ceño y, colocando su mano en su barbilla, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ahora lo entiendo, pero ¿cómo fue que el dedo de un Sukuna terminó en ese lugar? Itadori se encogió de hombros en respuesta. Sabía que Kenjaku lo había colocado allí, pero sería extraño revelarlo de repente. Por cierto, ¿dónde está Kujisaki? Mirando a su alrededor, Itadori preguntó cuando no encontró ninguna señal de la chica. Ella regresó primero a la escuela. Nos enfrentamos a algunas maldiciones cuando estábamos escapando y su brazo estaba herido, respondió Megumi, dándose la vuelta para caminar. Itadori asintió, acompañándolo mientras se alejaban de ese lugar. Al salir del dormitorio, Yuji eliminó algunas maldiciones restantes y se tomó un tiempo para pensar qué hacer a partir de ese momento. Impedir el acuerdo con Sukuna era realmente importante y habría evitado muchos problemas en el futuro, pero al hacerlo, perdió algunas oportunidades. ¿Seguiría siendo entrenado directamente por Gojo? Después de todo, esa era una oportunidad que no quería perder. Dado que ya era capaz de usar energía maldita, solo necesitaba refinar su control, y recibir tutoría del propio Gojo sin duda ayudaría con eso. No poseía una técnica, lo que significaba que su fuerza dependía únicamente de su control sobre la energía maldita. Comparado con los demás, tenía esta importante desventaja. Llevando el dedo de Sukuna a sus ojos, Itadori lo analizó en silencio. Megumi al ver esto arqueó una ceja. ¿Qué vas a hacer con morder? Megumi abrió mucho los ojos cuando Itadori de repente arrojó el dedo a su boca, sintió que el sudor se acumulaba en su frente, los pelos de su cuello se erizaron mientras una enorme cantidad de energía maldita explotaba desde el cuerpo de su compañero. Nunca me acostumbraré a esto. Pero justo cuando la energía emergió, desapareció, haciendo que Megumi suspirara aliviado. Mientras se alejaban del bosque, Itadori abrió una pequeña sonrisa mientras miraba su mano. Puedo sentirlo, mi cantidad de energía maldita ciertamente ha aumentado. Aunque en ese momento no tenía ninguna técnica en la que confiar, sintió que solo sería cuestión de tiempo hasta que su cuerpo asimilara las técnicas de Sukuna. Podía sentir que su conexión con el rey de las maldiciones se hacía cada vez más fuerte, aunque fuera solo un poco. Sabía que la mejor manera de adquirir sus técnicas era comiéndose los dedos para acelerar la asimilación. Itadori no era un simple barco, ni una mera prisión. Era un devorador, una criatura capaz de robar las técnicas de cualquier ser que devorara. Un talento no visto en 1000 años. Siento que esta desventaja no durará mucho. Parece que has manejado bien la situación en el dormitorio, e incluso te has vuelto un poco más fuerte. Gojo sonrió mientras miraba a Itadori. Desde su llegada, pudo notar inmediatamente su crecimiento. En términos de talento, incluso podría decir que Itadori estaba a la par de Yuta, quizás incluso mejor, ya que Itadori había sido capaz de manipular su energía maldita en menos de 2 semanas. Gojo ciertamente no se equivocó cuando dijo que era un verdadero talento no visto en 1000 años. Pero al final, tuve que usar a Sukuna para salir con vida.
Suspiró Itadori, sentándose en el sofá de la habitación en la que se encontraban mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Por cierto, ¿por qué estamos aquí? Pensé que volveríamos a los dormitorios de la escuela. Itadori reconoció esa habitación como el mismo lugar utilizado para entrenar a Itadori en la historia original, lo que lo emocionó internamente. Los planes han cambiado. Parece que los superiores no están muy contentos con el hecho de que sigas con vida, así que te quedarás aquí hasta que seas lo suficientemente fuerte. Itadori asintió, sabía que como no había muerto como se esperaba, seguramente sería perseguido más tarde. Con su precario nivel de manipulación de energía maldita, no estaba seguro de poder sobrevivir sin la presencia de Gojo cerca. Sin duda, el entrenamiento secreto era la mejor opción por ahora. Parece que ya entiendes la manipulación de energía maldita, así que nos centraremos en refinar tu control. Gojo abrió una pequeña sonrisa, y Itadori levantó una ceja confundido cuando el hombre de repente sacó un pequeño oso de boxeo de su espalda. ¿De dónde sacó eso? Como ya puedes emitir energía maldita, tu entrenamiento será un poco diferente a lo que había planeado. Quiero que hagas lo mismo que hiciste cuando luchaste contra esa maldición de grado especial. Itadori escuchó atentamente las palabras de Gojo, sus ojos se dirigieron a sus manos mientras recordaba la sensación de esa batalla. Y en silencio, una pequeña sonrisa apareció en sus labios al lograrlo, la energía maldita fue expulsada de su cuerpo hasta concentrarse lentamente en sus puños. Pero mientras se sentía emocionado por haber tenido éxito, sus ojos se abrieron cuando un puño aterrizó de repente en su estómago, su cabeza se giró hacia abajo para ver a esa marioneta maldita lista para atacarlo nuevamente. Pequeña mierda. Con una vena estallando en su frente, Itadori intentó golpearla, pero el títere rápidamente lo esquivó y contraatacó con un gancho preciso. Está configurado para atacar en el momento en que se excede un cierto límite de energía maldita, por lo que deberá reducir la producción hasta que vuelva a dormirse. Por supuesto, reducirá gradualmente el límite. Parpadeando, Itadori se concentró inmediatamente en reducir la cantidad de energía maldita, lo que hizo que el títere volviera a dormirse de inmediato. Esto parece demasiado fácil, tal vez el mayor desafío sea el agotamiento. ¿Crees que es fácil? Bueno, entonces subiré un poco el nivel. Gojo se dirigió a una mesa y cogió numerosas cajas de CD de películas, con una sonrisa en los labios. Harás todo esto mientras ves todas estas películas, y continuarás hasta que consigas un control decente de tu energía. Bueno, eso complica un poco las cosas. Auge. Maldito títere. Capítulo 11. Dominar su propia producción de energía maldita fue más sencillo de lo esperado. Itadori, demostrando su nivel de aprendizaje, solo necesitó un día y medio para lograrlo y ya era capaz de controlar su energía maldita. Aunque todavía no era tan hábil, fue suficiente para mantenerlo alejado de los problemas, y con su mayor poder desde que devoró el tercer dedo de su cuna, sintió que podía vencer la maldición de grado especial del internado. A diferencia del Itadori original, no tuvo problemas para hacer que su energía maldita acompañara a su cuerpo sobrehumano, lo que hizo que se perdiera una técnica interesante que podría serle útil más adelante. Puño divergente. Podría intentar aprender a utilizarlo más adelante, pero por ahora no veía mucho sentido a esta técnica. Lo mejor que podía hacer en ese momento era perfeccionar aún más su control, para que en el futuro la efectividad de esta técnica aumentara al menos en un 300%. Además, Itadori se sintió muy tentado de aprender a imbuir energía maldita en las armas. Le había gustado el cuchillo que usó contra el vientre maldito, pero desafortunadamente, había sido destruido durante el enfrentamiento. Si fuera posible, le gustaría conseguir otro cuchillo, ya que esto aumentaría su arsenal y su poder en la batalla. Limitarse solo a sus puños no era algo que quisiera, especialmente considerando que en el futuro se enfrentaría a oponentes con técnicas innatas. Auge. Golpeando al muñeco maldito cuando éste intentó atacarlo, Itadori lo envió contra la pared. Como ya tenía un control decente sobre su energía maldita, decidió usar la muñeca maldita como un medio de entrenamiento de combate. Su agilidad lo convirtió en el objetivo perfecto para el entrenamiento de reflejos. A pesar de... Itadori golpeó al muñeco en el instante en que apareció frente a él y lo envió volando una vez más. Su agilidad ya no era suficiente para alguien como Itadori. Yuji.
Saltando cuando una voz salió de su espalda, Itadori inmediatamente se giró y atacó, su puño chocando con una palma que detuvo su golpe con aterradora facilidad. Parece que has mejorado muy rápidamente. Parpadeando, Itadori miró hacia arriba para ver a Gojo con una pequeña sonrisa en sus labios. Ah, Gojo-sensei, eres tú. Retrayendo su puño, Itadori lo frotó. Maldita sea, aunque imbuí mi puño con energía maldita, todavía dolía, ¡qué monstruo! Nos vamos ahora. Itadori parpadeó y su mente se dirigió inmediatamente a la pelea de Gojo contra Jogo. Está bien. Expansión de dominio. Itadori ya sabía sobre esto, después de todo, era algo que podría considerarse el pináculo de un hechicero de Jujutsu. Es más, ya había visto a Sukuna usar su expansión de primera mano, por lo que no le sorprendió demasiado ver a Jogo usarla también. Pero no podía evitar admitir que la maldición era demasiado fuerte. Incluso si para alguien como Gojo no era mucho, el actual Itadori no podía verse a sí mismo durante más de 10 segundos contra alguien como él. Pero mientras que la expansión del dominio de Jogo era aterradora, la expansión de Gojo era opresiva y aterradora. Itadori no habría podido entenderlo si no hubiera sido por el hecho de que seguía el anime. Definitivamente fue un nivel difícil de alcanzar. ¿Quién te envió aquí? Parpadeando hacia la cabeza de Jogo, Gojo preguntó con autoridad. Este no es momento de sorprenderse. Pero mientras Gojo estaba ocupado interrogando a la maldición, Itadori frunció el ceño mientras extendía energía maldita por su cuerpo, potenciándola tanto como fuera posible. Si podemos exorcizar el Jogo aquí y ahora, nos ahorrará muchos problemas más adelante. No puedo dejar que Anami lo salve. En alerta cuando un proyectil voló hacia él, Gojo saltó hacia atrás para escapar, la cabeza de Jogo se deslizó hasta que se detuvo junto a Yuji. Itadori, esperando el ataque, a diferencia de Gojo, no se distrajo cuando un mar de pétalos surgió por todo el lugar, su atención completamente en la cabeza de la maldición. Y mientras esperaba que llegara Anami, Itadori notó de inmediato la proximidad de la maldición protectora de la naturaleza. Te tengo. Apretando los dientes y empujando su cuerpo hacia adelante, Itadori demostró ser lo suficientemente rápido para alcanzar la cabeza de Jogo primero, pateándola y sorprendiendo a Anami, quien simplemente ignoró al niño y trató de recuperar su cabeza. No tan rápido. Pero no queriendo permitir que eso sucediera, Itadori apareció por detrás de ella con una sonrisa peligrosa, y su puño cayó sobre su espalda con suficiente fuerza para empujarla al suelo. Auge. Aplastando la maldición, Itadori parpadeó cuando la maldición desapareció de su vista, los pelos de su nuca se erizaron y provocaron que se lanzara hacia atrás para escapar de las raíces que brotaban del suelo, amenazando con empalarlo. Mierda. Maldiciendo en su mente, intentó mirar a su alrededor, pero la presencia de Anami ya había desaparecido por completo. Demasiado rápido. Interesante. Gojo se acercó y se paró a su lado, frotándose la barbilla pensativamente. Hiciste bien en intentar detener la maldición, Yuji. Juré que lo había hecho bien. Itadori frunció el ceño con decepción. Y acertaste, pero la maldición hundió tu propio cuerpo en el suelo. Así es como ella escapó. Itadori suspiró, alabando la astucia de Anami en su mente. Bueno, ya que viste eso, quiero que te vuelvas lo suficientemente fuerte para derrotar a esos dos. Itadori parpadeó y se señaló a sí mismo, Gojo asintió con la cabeza en señal de acuerdo con una pequeña sonrisa. No te preocupes. Para acelerar tu progreso, pasemos al siguiente paso en tu entrenamiento. Entrenamiento de combate. Había pasado un mes entero desde el encuentro de Itadori con las dos maldiciones de grado especial. Y durante ese corto tiempo, Itadori no había interrumpido su entrenamiento ni un solo día. Y debido a eso, su progreso había sido demasiado gigantesco. A estas alturas, Itadori ya estaba a muchos pasos de su versión canónica. Gojo podía ver su crecimiento y podía elogiarlo por ello. Itadori había mejorado hasta el punto en que era completamente diferente de la versión que era hace un mes. Un genio, como al propio Gojo le gustaba elogiarlo. ¿Estás listo? Junto a Nanami, Itadori guardaba un cuchillo de caza en una funda en su cintura, una pequeña sonrisa aparecía en sus labios mientras asentía con determinación. Capítulo 12. El último mes había pasado rápido.
Ocupado con su entrenamiento y sus estudios del mundo del Jujutsu, Itadori apenas veía pasar los días. Afortunadamente, todos sus esfuerzos no fueron en vano cuando vio una mejora significativa en sí mismo. Su control sobre su propia energía maldita había mejorado hasta el punto en que ya no necesitaba preocuparse por su gasto en una pelea, y gracias al entrenamiento de combate con el propio Gojo, se sentía seguro de derrotar a la mayoría de las maldiciones con un gasto mínimo de energía maldita. Además de perfeccionar su control, había aprendido algunos trucos útiles, como imbuir energía maldita en armas cuerpo a cuerpo, aunque no podía decir que dominaba esta técnica. Era capaz de hacerlo, pero su control al imbuir algo era caótico, lo que lo hacía inviable para peleas prolongadas. Sabía que había mejorado, al menos mucho más que el Yuji original, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Al menos se sentía seguro de enfrentarse a Maito. Si él y Nanami lo enfrentaban juntos, definitivamente podrían poner fin a la maldición. La muerte de Maito era esencial, ya que la maldición tenía un potencial verdaderamente aterrador. Aunque a Itadori le resultaba un poco molesto no poder extraerle nada antes de matarlo, no lo pensaría 2 veces antes de hacerlo. Además de las víctimas había otro niño, pero es poco probable que sea el culpable. Subiendo las escaleras hacia la terraza, Nanami se ajustó las gafas en el rostro, Itadori escuchaba con expresión dudosa. No lo descartaría, pero tampoco creo que sea obra de un chamán. Al llegar a la terraza, los 2 magos se pusieron inmediatamente en alerta porque 2 maldiciones les esperaban en la cima. Vento. La criatura gruñó y Nanami inmediatamente sacó su espada desafilada. Me ocuparé de eso, declaró con poco interés. Nanami dio un paso adelante mientras le daba a Yuji una última mirada. Si tienes algún problema, llámame. Pero ignorando sus palabras, Itadori simplemente se encogió de hombros con un suspiro, su atención se dirigió a la segunda maldición que amenazaba con avanzar hacia él. ¿Problema? Al sacar su cuchillo, una fina capa de energía maldita cubrió su hoja, un corte dividió la maldición por la mitad antes de que pudiera siquiera moverse para escapar. Eso es un poco insultante. Te mueves bien para alguien de tu edad. Parpadeando cuando el sonido de algo rompiéndose resonó en la terraza, Itadori se giró para ver a Nanami mirándolo con la maldición ya muerta justo detrás de él. Es impresionante. Itadori puso los ojos en blanco con una pequeña sonrisa, guardó el cuchillo y se acercó a Nanami. Matar personas, para Itadori, seguía siendo un camino oscuro. No lo había hecho en su antigua vida y ahora era una idea muy incómoda. El hecho de que se sintiera tan cómodo con la idea de matar maldiciones se debía a que eran maldiciones. Incluso entre las maldiciones conscientes, había muy pocas que no quisieran dañar a los humanos. Pero el tema era un poco diferente cuando se trataba de humanos. Como cualquier persona indignada por el estado del mundo, todavía podía desear la muerte de un violador o un asesino en serie, e incluso ensuciarse las manos si tenía la oportunidad. Pero, ¿y si no se trataba de un caso así? ¿Y si alguien estaba sufriendo tanto que solo la muerte podía liberarlo? ¿Itadori era capaz de liberarlo de su tormento sin sentirse abatido después? Para ser honesto, no. Incluso sin los recuerdos de Itadori, Mark era una persona moralmente buena, alguien capaz de sentir resentimiento hacia los demás. Así que verse obligado a matar a esos humanos transfigurados por Maito todavía lo hacía enojar mucho por la maldición. La mayoría de ellos eran personas completamente normales, no es como si fueran criminales convictos. Pero por mucho que se sintiera mal por ellos, no dudó en matarlos para acabar con su miseria. A Itadori le gustaba creer que podía ser indiferente a las situaciones de los demás, pero eso era mentira. Ciertamente no se consideraba un héroe, pero no dudaba en ayudar a alguien en apuros. Quizás, al final, la principal diferencia entre él e Itadori fue la madurez. Pareces pensativo, Itadori. Sentado en el sofá de la sala, Nanami de repente comentó al notar a Itadori en silencio. Sabía que la idea de matar humanos, por mucho que se hubieran convertido en monstruos, era un tema delicado para alguien tan joven. Itadori, dejando a un lado sus propios pensamientos, suspiró y se volvió hacia Nanami. Me preguntaba qué deberíamos hacer con todo esto. Nanami parpadeó, curiosa por la respuesta del chico. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Itadori dio una pequeña sonrisa y se levantó, girándose hacia Nanami. Creo que deberíamos matar al responsable de todo esto lo antes posible. Nanami sonrió.
Junpei. Hasta hace unas horas, se había olvidado por completo de su existencia. Y como el Itadori original, también tendría que lidiar con el chico. Para ser sincero, Itadori se sintió mal por el chico. Seguramente, podría cambiar el destino de su madre, siempre y cuando aprovechara la oportunidad de recuperar el dedo de Sukuna. Pero en cuanto al destino de Junpei, eso dependería únicamente del muchacho. Si decidía seguir confiando en Maito, Itadori no lo pensaría dos veces antes de capturarlo. No permitiría que Maito lo transfigurara, después de todo, Itadori no le desearía eso ni a su peor enemigo, pero no dudaría en derribarlo si fuera necesario. Caminando por la zona residencial, Itadori pronto vio a Junpei junto con un hombre con sobrepeso. Recordó vagamente la conversación entre el chico y quien se suponía que era su maestro, y se movió inmediatamente cuando Junpei amenazó con atacar. ¡Ey! Apareciendo detrás del maestro, Junpei se sorprendió por la presencia de la nueva figura, el maestro se giró para ver a la persona responsable de interrumpirlo. ¿Qué? Pero antes de que el maestro pudiera interrogarlo, la mano de Itadori aterrizó sobre su cabeza, siendo arrastrado a gran velocidad por el cráneo. ¡Ayuda! Intentó gritar pidiendo ayuda, pero Itadori era demasiado rápido para que alguien pudiera hacer algo. Junpei parpadeó confundido, pero antes de que pudiera pensar en lo que acababa de suceder, se sorprendió nuevamente cuando Itadori vino caminando hacia él. Eso es rápido. Lo siento, ese idiota se interpondría en el camino. Itadori se detuvo frente a Junpei. ¿Pero por qué hiciste eso? Preguntó el chico, visiblemente confundido. Solo necesitaba hablar contigo. ¿Qué tal si vamos a otro lado? Por la expresión de tu rostro, estoy segura de que no quieres volver a ver a ese hombre. Capítulo 13. Hablar con Junpei fue más fácil de lo esperado. Itadori esperaba tener alguna dificultad debido a la diferencia de edad, al menos mental, entre los dos, pero Junpei era bastante inteligente para alguien de su edad, y sabía cómo mantener una buena conversación sobre una variedad de temas. Itadori mentiría si dijera que no le agrada el chico, y eso solo haría las cosas más difíciles si caía en las maldiciones más adelante. Afortunadamente, Junpei seguía siendo un buen chico que amaba a su madre por encima de todo. Mientras pudiera salvarla, Itadori confiaba en que sería capaz de evitar su caída. Por eso rechazó la invitación de la bella mujer que era la madre del niño, y decidió seguirlos con cautela hasta su casa. No necesitaba causar ninguna pelea, ni involucrarse con la persona responsable de poner el dedo de Sukuna en ese lugar. Solo necesitaba recoger el objeto maldito lo suficientemente rápido para que ninguna maldición fuera atraída hacia la casa. Después de eso, una simple conversación con Junpei posiblemente lo sacaría de todos los problemas que era el mundo del Jujutsu. Fue con esto en mente que, en ese momento, observó el apartamento desde lejos, esperando que se produjera cualquier onda de energía maldita. Recuperar el dedo no solo era crucial en ese momento para salvar a la madre de Junpei, sino también para su propio propósito. Itadori sentía que su vínculo con Sukuna se hacía cada vez más fuerte, y estaba seguro de que devorar otro dedo sería justo lo que necesitaba para comenzar a asimilar algo de su técnica maldita. Y afortunadamente, Itadori no tuvo que esperar mucho, cuando una onda de energía maldita de repente comenzó a explotar desde la residencia, una señal que inmediatamente lo hizo moverse. No se debía desperdiciar ningún segundo. Las maldiciones eran inconsistentes y podían atacar inmediatamente o esperar un rato. Pero eso cambió cuando apareció un objeto que emitía tanta energía maldita. Esto provocó que se volvieran extremadamente agresivos, ya sea con humanos o incluso con otras maldiciones. Harían cualquier cosa para conseguir el dedo de Sukuna. Pero Itadori no tenía miedo de fallar ni una sola vez. Mientras no fuera una maldición de grado especial, tenía la confianza de exorcizarla sin demasiados problemas. Saltando al techo de la casa, Itadori se apresuró a abrir un pasaje, aterrizando en lo que debió haber sido la cocina, solo para ver su dedo colocado sobre la mesa. Lo encontré. Agarrando su dedo, lo devoró rápidamente. En ese momento, ya no dudó en hacerlo como antes. Por supuesto, eso no cambió el hecho de que la sensación del dedo bajando por su garganta era repugnante. Sintiendo la energía maldita explotar desde su cuerpo, Itadori dio una pequeña sonrisa antes de volver a la normalidad, sus ojos se volvieron hacia su mano mientras apretaba sus dedos.
Mi energía maldita ha aumentado aún más, increíble. Pero mientras contemplaba el repentino aumento de su energía maldita, no consideró algo extremadamente importante en esa situación. No había considerado que otras maldiciones podrían haber tardado un tiempo en aparecer en escena. Al recibir un ataque completo en el costado de su cuerpo, Itadori se sorprendió cuando fue empujado hacia atrás. ¿Una maldición? Recuperándose, su atención se centró en la maldición que había aparecido de repente, una extraña figura humanoide que tenía un exceso de piel por todo el cuerpo. ¡Qué asco! Eso es raro. Itadori chasqueó la lengua con disgusto y, sin pensarlo mucho, se lanzó hacia adelante, golpeando con el puño la maldición de lleno y atravesándola con facilidad. Estas cosas se vuelven cada vez más extrañas. Mientras miraba la maldición sin vida, sus ojos se entrecerraron cuando una extraña sensación recorrió su cuerpo, sus ojos parpadearon unas cuantas veces antes de girarse para ver a Junpei parado en el pasillo. Incapaz de pensar en nada, simplemente saludó al chico. Hola, Junpei. El niño no respondió inmediatamente, simplemente tragó saliva. Itadori se frotó la nuca cuando vio esto, sus ojos alternaron entre la maldición y Junpei unas cuantas veces antes de centrarse completamente en el chico. ¿Qué tal si hablamos de ello? Al final, la conversación con Junpei había sido más pacífica de lo esperado. El chico comprendió rápidamente que, si no hubiera sido por Itadori, su madre probablemente estaría muerta, y solo podía estar agradecido por eso. Itadori también dejó en claro que involucrarse con maldiciones inteligentes no era una buena idea. Junpei lo había visto con sus propios ojos. Incluso aunque aparentemente fueran bondadosos, seguían siendo maldiciones, y no les importaría traicionarlos si eso los conducía a sus propios objetivos. Junpei, como un muchacho fácilmente manipulable, creyó en Maito y casi pagó el precio por ello. Podía entenderlo muy bien. Y al despedirse, Junpei agradeció a Yuji una última vez antes de regresar a su casa. Itadori, que en ese momento ya se dirigía al escondite donde lo tenía retenido Gojo, pudo esbozar una sonrisa. No tenía ninguna obligación de salvar al niño, después de todo, haberlo hecho lo dejó completamente a oscuras en cuanto a la siguiente ubicación de Maito. Quizás todavía atacaría la escuela, pero esa ya no era información en la que Itadori pudiera confiar. Había salvado a Junpei porque sintió que podía hacerlo, y así lo hizo. El chico era una buena persona y no merecía perder a su madre solo para mantener el canon. ¿Itadori no sacrificaría a alguien solo por hacerlo? Al menos no esperaba tener que hacerlo en el futuro. Suspiró. Suspirando, el niño se volvió hacia el cielo estrellado. Las estrellas de las que una vez estuvo al menos un poco cerca, brillando a una distancia infinita, que incluso en su antigua vida solo podía soñar con alcanzar. Después de un tiempo, no pudo evitar sentir nostalgia por su antigua vida. Convertirse en astronauta había sido el mayor logro de su vida, un sueño por el que había utilizado todo su poder para lograrlo. Que se lo hayan quitado todavía, le dejó un mal sabor de boca. Pero no le disgustaba esta nueva vida. Poder salvar a la gente también era gratificante. Creía que convertirse en astronauta significaba sacrificarse por la evolución de la humanidad. Al final, él seguía sacrificándose por la gente. Y no se sintió indignado ni nada por el estilo. De hecho, se sintió realizado. Él tenía su propio egoísmo, su propio deseo de hacerse más fuerte, pero no era como Sukuna, que creía que podía hacer lo que quisiera porque era fuerte. Comer cuando tienes hambre, matar cuando no te gusta alguien. Itadori no podía actuar así. Evitaría sacrificarse por alguien a toda costa, pero no dudaría en hacerlo si fuera la única opción. Creo que Itadori me afectó más de lo que pensaba. Junpei, ¿por qué diablos hay un enorme agujero en nuestro techo? A lo lejos, Itadori escuchó una voz que reconoció bien de su antigua vida. La voz de una mujer enojada. Capítulo 14. Al abrir los ojos cuando una suave brisa golpeó su piel, Itadori de repente se sentó mientras abrazaba su propio cuerpo, un vendaval helado amenazaba con congelarlo con su ferocidad. ¿Cómo diablos terminé aquí? Itadori se puso de pie, temblando de frío, y se sorprendió cuando, al sentir el suelo blando, se dio la vuelta y encontró sus zapatos cubiertos de lo que solo podía ser nieve. ¡Diablos! ¿Es esta otra sesión de entrenamiento de Gojo Sensei?
Al levantar la cabeza para observar su entorno, el niño se sobresaltó cuando la tormenta de nieve le impidió ver más de 10 metros frente a él, sus ojos se volvieron hacia el cielo, solo para ser recibidos por la inmensidad completa del universo negro, que estaba tenuemente iluminado por las estrellas. ¿Eso es raro? Itadori miró a su alrededor con cautela y no pudo evitar que toda la situación le pareciera extraña. Gojo nunca le había hecho pasar por algo así antes, así que ¿qué sentido tenía ahora? Itadori era incapaz de descifrar la mente de su sensei, pero estaba seguro de que si lo enviaba a un lugar remoto y mortal, al menos daría alguna señal de su intención. Además, se supone que debería estar viajando. Balanceando sus piernas para limpiar la nieve, Itadori levantó una ceja cuando la nieve pareció regresar lentamente para envolver sus pies nuevamente. Esto hizo que Itadori entrecerrara los ojos con sospecha. Definitivamente, ese no era un lugar normal. ¿Qué demonios está pasando? Incapaz de ver muy lejos, Itadori decidió una vez más dirigir su atención al cielo oscuro, el sonido del vendaval, acompañado de su respiración, era lo único que sus oídos eran capaces de captar. Pero mientras observaba el cielo estrellado, sus ojos se abrieron cuando algo llamó su atención, una estrella brillante que parecía deformarse lentamente ante sus ojos. ¿Qué es eso? Aunque Itadori quedó impactado por este fenómeno, después de todo era algo completamente inusual, la estrella continuó cambiando, tomando lentamente una forma que hizo que los pelos de la nuca del chico se erizaran. Un ojo, con su mirada amenazante, parecía completamente centrado en él. Eso da miedo. Tragó saliva con sequedad y su atención nunca dejó el extraño ojo que antes no había sido más que una estrella. Pero mientras parecía distraído por aquella cosa siniestra, no se percató cuando una enorme figura emergió detrás de él, una enorme sombra lo cubrió por completo, lo que inmediatamente lo hizo estremecer. Dándose la vuelta lentamente, Itadori sintió que su cuerpo se congelaba cuando notó dos orbes naranjas mirándolo con una intensidad mortal, un fuerte resoplido de un hocico gigante le hizo darse cuenta de que era la criatura. Un lobo huargo sangriento. ¡Mierda! Al ver al lobo mirándolo en completo silencio, Itadori esbozó una pequeña sonrisa nerviosa. Creo que me jodí a mí mismo. Itadori abrió los ojos y se sentó de inmediato, miró sobresaltado a su alrededor frenéticamente. Su corazón se desaceleró en el instante en que se dio cuenta de que estaba nuevamente en su propia habitación. Es así. Itadori sostuvo su barbilla pensativamente y respiró profundamente mientras parecía reflexionar sobre lo que acababa de experimentar. ¿Era ese mi dominio innato? Habían pasado 2 días desde lo que ocurrió en la casa de Junpei. Con las fuentes de bajo nivel vigilando la casa del niño y sin informar nada importante, Itadori debería sentirse tranquilo. Pero Itadori estaba lejos de sentirse así. Conocía la personalidad de Maito y sabía que la maldición no cedería tan fácilmente. Definitivamente atacaría, con o sin Junpei. Solo había que saber dónde y cuándo. Y eso es lo que hace que Itadori esté cada vez más ansioso. Aunque Nanami le dijo que no tenía sentido estresarse por algo que no podía controlar, Itadori no pudo evitar sentirse así, después de todo, era su culpa que todo pudiera resultar diferente, ya sea positiva o negativamente. Solo esperaba que las cosas no fueran tan trágicas como se suponía originalmente que serían. Tenemos un problema. Y mientras parecía perdido en sus propios pensamientos, Itadori fue tomado por sorpresa cuando Iichi entró de repente a la habitación donde se encontraba, provocando que Nanami, quien estaba sentada en un sillón, se girara con curiosidad. Se ha levantado el telón. Por lo que parecía, Itadori no tuvo que esperar mucho para descubrir qué cambios habían provocado sus acciones. Incluso cuando Nanami le dijo claramente que no se moviera, e Iichi intentó detenerlo, Itadori simplemente se encogió de hombros y se movió tan rápido como pudo. El lugar que Maito eligió, por conveniente que pareciera, era la misma escuela que originalmente debía elegir, la escuela a la que asistía Junpei. ¿Significaba esto que el chico había decidido ponerse del lado de Maito? Itadori no lo sabía con certeza. Lo único que sabía con certeza era que tenía que llegar allí lo antes posible o las cosas podrían ser peores de lo que esperaba. Y así lo hizo. Fortaleciendo su ya naturalmente poderoso cuerpo, pronto llegó a la escuela, sus ojos se entrecerraron en el instante en que atravesó la cortina, solo para encontrar el silencio más puro.
Un silencio sepulcral, que hizo que Itadori se diera cuenta de que la situación no podía estar más lejos de control. Y eso le hizo moverse de nuevo, con la mirada fija en el gimnasio, ya que la energía maldita del lugar parecía concentrarse principalmente allí. Mierda, espero que no sea demasiado tarde. Al abrir las puertas del gimnasio, Itadori entró rápidamente, sus ojos se abrieron cuando encontró innumerables estudiantes tirados en el suelo, todos ellos todavía respirando, pero sin señales de despertar pronto. Pero aunque creía que las cosas no serían diferentes de la historia original, se sorprendió cuando no encontró señales de Junpei. ¿Qué significa eso? A punto de agacharse para monitorear los signos vitales de uno de los estudiantes, Itadori se congeló cuando una fuerte presión de energía maldita explotó desde su espalda, provocando que inmediatamente se girara para ver a un Maito en la entrada del gimnasio. Se ha demorado más de lo esperado, señor anfitrión, comentó Maito con desdén en su tono, una sonrisa burlona en sus labios, lo que arrancó un gruñido furioso de Itadori. ¿Sabe? Odio que alguien intente privarme de algo. Itadori se estremeció cuando Maito dio un paso adelante. Aunque sabía que Sukuna no permitiría que su alma fuera tocada, la maldición humana seguía siendo un oponente peligroso. Y por eso te voy a castigar por intentar robarme mi juguete. Maito sonrió temerosamente, lo que hizo que Itadori sintiera que se le erizaban los pelos de la nuca. Haciéndote sentir la desesperación de no poder salvar a la gente. Bofetada. Aplaudiendo, un sonriente Maito dio un paso atrás, las puertas del gimnasio se cerraron para dejar a Itadori solo, junto con los innumerables estudiantes, que de repente comenzaron a convulsionar a su alrededor. ¿Qué? Mientras los cuerpos de cada estudiante se deformaban frente a sus ojos, Itadori se preguntó con completo asombro, todos esos niños poniéndose de pie para mostrar versiones completamente distorsionadas de sí mismos. Un espectáculo infernal para alguien como Itadori, que había intentado cambiar el destino de todos ellos para mejor. Pero al final no pudo hacerlo. Así que, en realidad, lo empeoró todo mucho. Con las criaturas rodeándolo, un congelado Itadori se quedó mirando la puerta por donde Maito había salido en silencio, ignorando por completo cuando todos los estudiantes transfigurados avanzaron hacia él con la intención de atacar. ¡Bastardo! Al recibir un puñetazo en la cara, Itadori apretó los dientes con fuerza mientras la sangre goteaba de sus labios, sus ojos se llenaron de una furia animal que podía ser sentida incluso por Maito, que estaba parado a unos metros del edificio. Te voy a matar. Al golpear a una de las criaturas con un puñetazo, Itadori la envió volando a través del gimnasio, su intención asesina explotó desde su cuerpo hasta el punto de hacer que incluso los ahora irracionales estudiantes se congelaran por un segundo. En ese momento, el que estaba en el centro de ese gimnasio ya no podía considerarse Itadori Yuji, ni siquiera Mark. Su rabia animal lo había convertido en alguien completamente diferente. Ahora él era solo un depredador cazando a su presa. Capítulo 15. Cuando se abrió una puerta, la luz del sol entró y reveló un pasillo vacío. Otaki, un subdirector de Jujutsu High, entró a la casa con cautela, con solo una linterna en la mano que usó para iluminar donde la luz del sol no podía llegar. ¿Qué cojones, tener que venir aquí solo? Murmurando de forma molesta, el hombre resopló mientras llegaba a la cocina de la residencia. Poco después de que se levantara el telón, lo enviaron a la casa de Yoshino Junpei para que lo revisara a él y a su madre. Otaki pensó que esto era innecesario, después de todo, el último informe solo tenía un día y parecían estar bien. Pero Ichichi, cauteloso como era, quería asegurarse de que todo estuviera bien, lo que llevó a que Otaki fuera enviado solo. Esto molestó al hombre, pero no le dio mucha importancia, después de todo, el trabajo es trabajo. Señorita Yoshino, ¿está usted ahí? Otaki iluminó la habitación en la que se encontraba y levantó una ceja con sospecha mientras declaraba su presencia. Soy un trabajador comunitario. Me enviaron debido a algunas quejas anónimas sobre el fuerte olor a cigarrillos en su casa. Ante un completo silencio, Otaki entrecerró los ojos con sospecha, después de todo, nadie le había dicho que la mujer había salido de la casa. Eso es extraño. Caminando de regreso a los pasillos que conducían al dormitorio, Otaki se trasladó a la habitación que se suponía pertenecía a la mujer, y sin que nadie se lo pidiera, abrió la puerta con impaciencia. Pero aunque pensó que algo andaba mal, nunca podría haber esperado algo como lo que tenía ante sus ojos.
Junio, Pei. El rostro de Otaki se llenó de pavor, su boca se abrió con total incredulidad mientras sus ojos se movían sobre la cosa en la habitación. Lo que solía ser una hermosa mujer cercana a los 40 años, ahora era simplemente algo muy alejado de lo que era antes. Un montón de carne, murmurando el nombre de su hijo como si pidiera a Dios que lo mirara una última vez. Mi hijo, Junpei. Auge. Al golpear la puerta del gimnasio, Itadori la hizo volar como una bala. Su ropa, que antes estaba limpia, ahora estaba completamente empapada de sangre. Sus puños goteaban un líquido rojo, mientras que su rostro estaba manchado con la carne de lo que una vez habían sido estudiantes inocentes. Pero aunque la visión de sí mismo era bastante amenazante, estos aspectos no eran lo que más resaltaba del chico en ese momento. Pero sus ojos emitían un brillo peligroso que indicaba sus intenciones en ese momento. Las mismas intenciones de un depredador hambriento cuando caza. La más pura intención de matar. Oh, eso es bastante sorprendente, declaró Maito, que esperaba junto a la ventana de una de las habitaciones, con un tono de sorpresa. No pensé que los matarías de forma tan brutal. Tal vez tenga que cambiar mis planes. Saltando cuando un proyectil amenazó con golpearlo, Maito aterrizó hábilmente en el suelo, sus ojos se volvieron hacia la ventana en la que estaba parado antes, solo para ver un agujero cortado en el concreto. Vaya. Eso fue aterrador. Maito sonrió al verlo y se giró para ver a Itadori mirándolo con expresión mortal. Qué aburrido. Ni siquiera me dejaste terminar. Maito dejó que su sonrisa se ensanchara, sus manos fueron a sus bolsillos y sacaron lo que, a los ojos de Itadori, parecía un trozo de madera de forma extraña. Pero gracias a su metaconocimiento, sabía muy bien qué eran esos objetos extraños. Las almas humanas remodeladas, ahora en manos de Maito, no eran más que juguetes con los que podía jugar a su antojo. Una visión que hizo que Itadori frunciera el ceño con disgusto e irritación. Ni siquiera me dejaste mostrarte mi nueva creación. Lanzando el pequeño objeto de carne hacia adelante, Maito chasqueó el dedo y su sonrisa desdeñosa nunca desapareció de sus labios. Les presento a Yoshino Junpei. En su nueva forma. Itadori, con los ojos muy abiertos mientras el objeto se deformaba frente a él, apretó los dedos en la palma de su mano mientras el objeto tomaba una forma humanoide transfigurada, la sangre comenzó a gotear de su mano en el instante en que vio que la única característica reconocible de lo que una vez había sido Junpei era su cabello, que cubría el agujero donde deberían haber estado sus ojos. Junpei, pensó Itadori con culpa en sus ojos, y mordiéndose el labio, abrió sus manos temblorosas, su odio creció aún más cuando lo que se suponía que era Junpei se desplomó boca abajo en el suelo, sin señales de vida. Oh, creo que se cansó un poco. Mierda, tal vez cambié su forma demasiado abruptamente. Bueno, fue mi error. Auge. Maito se atragantó cuando el puño de Itadori lo golpeó de repente en pleno rostro. Algunos de sus dientes volaron de su boca mientras la sangre brotaba de su nariz. Eso, cayó de espaldas al suelo a unos metros de su ubicación original. Maito se levantó de inmediato con una mirada de sorpresa en su rostro. Realmente me lastimaste. Pero cuando la sorpresa llenó sus ojos, no pasó mucho tiempo antes de que su expresión volviera a su apariencia habitual. Ya veo, así que es capaz de percibir el contorno del alma. Se limpió la sangre de la nariz y se pasó la lengua por el lugar donde debería haber estado uno de sus dientes. Si puede golpear mi alma, entonces será mejor que evite que me golpee. Saltando hacia un lado mientras un cuchillo volaba hacia él, Maito inmediatamente levantó su defensa para bloquear un puño, sus antebrazos fueron golpeados con tanta fuerza que lo hicieron tambalearse. Inesperadamente, transfigurando su brazo para formar un taladro puntiagudo, Maito no pudo atacar cuando Itadori cubrió la distancia entre ambos y lo golpeó de lleno en el plexo solar, su cuerpo volando hacia atrás hasta impactar contra la pared del edificio de la escuela. Me estoy enfrentando a mi enemigo natural. Sonriendo, Maito aumentó el tamaño de su brazo y golpeó los escombros a su alrededor, enviándolos hacia Itadori, a quien no pareció importarle mientras caminaba rápidamente hacia él. Dije que te mataría, hijo de puta. Itadori, al ver un trozo de hormigón volando hacia él, simplemente devolvió el golpe con la mano, la energía maldita explotó de su cuerpo de una manera que lo hizo aún más amenazante. Entonces deja de huir.
Abriendo la distancia entre los dos, Itadori atacó con un puñetazo, estrellándose contra el concreto con el puño, pero no pudo encontrar ninguna señal de Maito. Ya te he oído antes, imbécil. Maito, que apareció a sus espaldas, levantó el brazo y lo transformó en una espada. Ahora cámbiate pronto. Al intentar cortar al chico, la maldición se sorprendió cuando Itadori se agachó en el último segundo, contraatacando con una fuerte patada en la barbilla. Mierda. Mientras la sangre brotaba de su boca, Maito maldijo en su mente y bajó la mirada para ver a Itadori ya parado frente a él, mirándolo con una mirada mortal mientras la energía maldita se acumulaba en su puño. Esto está empezando a resultar molesto. Auge. Al recibir un fuerte golpe en la cara, Maito se tambaleó hacia atrás, pero antes de que pudiera seguir, parpadeó al sentir que un agarre en su muñeca lo detenía y giró la cabeza para ver a Itadori mirándolo. ¿Crees que se acabó? Itadori, levantando nuevamente su puño, dejó que la energía maldita se acumulara una vez más. Esto apenas comienza. Auge. Golpeado una vez más, Maito tuvo su cara presionada contra el suelo, su cabeza se estrelló contra el suelo. Itadori, de pie imponente sobre el cuerpo de Maito, lo observó en completo silencio, el brillo de sus ojos nunca se desvaneció. Está bien, ya es suficiente. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a pisotear el cuerpo de la maldición, los ojos de Itadori se abrieron cuando de repente el suelo bajo sus pies tembló y la voz de Maito resonó debajo de él. A punto de saltar cuando el suelo se rompió, Itadori no fue lo suficientemente rápido cuando una extensión de carne maldita lo agarró por la cintura, estrellándolo contra el suelo una vez antes de dejarlo suspendido boca abajo en el aire. Deja de ser tan molesto, hombre. Cámbialo pronto. Aunque lo derrotaran, Maito no se lo diría a Itadori. Quería seguir con su plan, aunque la actitud y el nivel de poder del chico fueran completamente diferentes a lo esperado. Entonces, habiéndolo atrapado así, se apresuró a tocarle el pecho con la palma. Pero no podía esperar una reacción tan feroz del rey de las maldiciones. Entonces, ¿tienes la intención de tocar mi alma, eh? Maito, al abrir los ojos, se encontró de repente en el centro del dominio innato de su cuna, con el rey de las maldiciones sentado en su trono de huesos. Me divertiste con lo que le hiciste al chico, y por eso te perdonaré esta vez. Pero ponte en tu lugar, tonto. Maito, volviendo a la realidad, parpadeó rápidamente, el sudor goteaba de su frente al encontrarse con quien era considerado el rey de las maldiciones. Oye, gilipollas. Pero mientras parecía perdido en cuanto a lo que acababa de suceder, su atención se dirigió lentamente a Itadori, los pelos de su nuca se erizaron inmediatamente cuando notó que el chico apuntaba con su dedo índice en su dirección. ¿Qué se siente? Se preguntó Maito con una sensación de sorpresa que le recorrió el cuerpo y sin apartar la mirada de Itadori en ningún momento. Deberías preocuparte más por mí. Maito, sintiendo todo su cuerpo temblar de terror, estaba a punto de arrojar a Itadori, pero el chico fue más rápido con sus palabras. Disma. Auge. Pero antes de que Itadori pudiera completar sus palabras, Maito fue repentinamente golpeado por un fuerte ataque en su cuello, su cuerpo salió volando mientras Itadori era liberado. Nanami. Inmediatamente notando quién era el responsable del ataque, Itadori esbozó una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie. Te regañaré más tarde, ahora tenemos algo más importante que tratar.